¿Cómo se da la vuelta al mundo en una Tierra plana? En círculo. ¿Por qué en círculo? Porque la brújula siempre apunta al norte. La brújula en el sur incluso deja de andar. Se queda totalmente congelada. Tenés que tener otro tipo de brújula para operar en el sur. Y en el norte lo contrario. Cuando te acercás al centro magnético, ustedes habrán escuchado las historias de aviadores o de marinos, la brújula en el norte gira loca. Pero en el sur ni siquiera gira. Queda congelada. La vuelta al mundo siempre es del este hacia el oeste o a viceversa. Es simplemente siguiendo la orientación. El problema es, ¿hay alguien en la actualidad que haya ido hacia el sur del globo y haya vuelto por el norte? La respuesta es no. A la fecha de hoy no existe la vuelta al mundo sur-norte o norte-sur. Son todas así las vueltas. Es verdad. Y es en círculo. Obviamente, la Antártida no es una muralla de hielo que contiene las aguas, como te lo dibujan de Game of Thrones, pero sí hay un dato histórico que es real, geológico. La Antártida es el continente más frío seco, pero con la altitud media más alta de todos los continentes, y esto te lo dice hasta Wikipedia. O sea, realmente no es que sea una muralla, es que la Tierra hace esto y cuando llega a la Antártida se eleva. Y al elevarse, obviamente, forma un anillo, si se quiere, montañoso, que coincide con una Tierra plana donde las aguas no tienen por qué escaparse a ningún lado. De hecho, un globo aerostático, este globo aerostático tirado por la NASA, este es el tema que te quería tocar de los satélites, después lo vemos, no es un globito aerostático, es un globo aerostático tirado con un camión. Porque, además a eso, porque el equipamiento que tiene pesa más de 2000 kilos, es un equipo satelital, pero colgado de un globo, no colgado de un cohete. Fíjate lo que muestra el Antártida. Además, Iru, en esto hay una gran cesura. Todos los países poderosos del mundo tienen intereses tanto en el Polo Norte como en la Antártida. Y no, alguien por su cuenta no puede investigar. Está totalmente prohibido. Acá lo tenés. Sí. Eso es. Por el tratado del Ártico, precisamente el Tratado del Ártico, impide que cualquier persona de forma privada pueda investigar con sus propios medios. Latitud 60, mirá. Esto es un grupo de pesqueros australianos que van por su cuenta y cuando quieren salir de la latitud del paralelo permitido, a este barquito de pesqueros viene directamente la Marina australiana y les dice, tienen que retroceder. O sea, muchachos, todo bien, pero hay límites en el mundo que vos no podés cruzar. Eso ya hace dudar, un barquito pesquero con 3 muchachos que fueron a propósito, porque yo no te pongo acá el audio por una cuestión de no perder tiempo. Del mundo se ponen de acuerdo con eso, con el mantener ese secretismo. Y después en un programa de televisión lo hacen a propósito, pero para mostrar a la gente, van en una avioneta donde también se quieren acercar al paralelo 60 y ahí reciben el hecho de que se vuelvan, no se vuelven a propósito y obviamente un avión militar en menos de 10 minutos lo intercepta. ¿Es tanto para defender pingüinos? No, imposible. Claro. Ahora, no estamos diciendo que no hay gente que vaya a la Antártida. Sí, hay gente que va a la Antártida, pero van a bases militares a desarrollar tareas profesionales y no tenés libre tránsito en la Antártida. Para todo tenés que pedir permiso, más allá de las condiciones climáticas, obviamente, ¿no? Yo lo que te quería mostrar es esto. Esto es un globo a 35 kilómetros de altura. El primer problema es que el horizonte está recto. Esto está lanzado por la NASA. Esto es de la página de la NASA, se llama NASA Wallops. Esto está a la altura del nivel del observador, en este caso la cámara, 35 kilómetros de altura, el horizonte recto, y obviamente lo que se ve es hielo. Obviamente, para que te des una idea, este ancho es más o menos de 1500 kilómetros y este largo es más o menos de 1000 kilómetros. No estás viendo al infinito de la Antártida, obviamente. Pero el tema es, si hay más tierra, no hay más tierra, no lo vas a poder ver con esto. No sé si alguien alguna vez fue y volvió. Yo tengo escuchado muchas historias, pero pocas comprobaciones. Pero el tema es que, lo que decía Luis, hay un tratado, hay un bloqueo. Casualmente todos los accesos a la Antártida tienen bandera inglesa. Sudáfrica, Australia, Argentina. Más allá que hay otros países, ¿no es cierto? Obviamente. Y después el resto es lo que te dije. Si vos querés ir, te interceptan por agua o por aire. Si querés hacer la famosa vuelta al mundo, o sea, el vuelo transpolar que la gente menciona, que sería el hecho de salir de Buenos Aires o de Chile y ir por la Antártida para cortar camino, eso es otro mito. Jamás se hizo ese vuelo y de hecho todavía sigue estando online. Marcelo Díaz, capitán de Aerolíneas Argentinas, realizando ese vuelo y mostrando el mapa y diciendo, no, es un nombre comercial el vuelo transpolar. En realidad la ruta que nosotros hacemos es esta que ustedes ven acá, la muestra en vuelo esto. Y dice, para que te des una idea de esta línea, de este waypoint, a lo que sería el primer contacto con territorio antártico, son más o menos 2500 kilómetros.
Entonces no, es como decir, yo voy a pasar cerca de París, pero vuelo por Nueva York. Sí. ¿Tenéis pilotos, Iru, tenéis pilotos que creen en que la Tierra es plana? Sí, bastantes. Bastantes, y de hecho en la conferencia que nosotros dimos en Madrid en el año 2020, el 26 de enero, antes de que comenzara el show, vino, no voy a decir quién es porque después tuvo problemas, pero es piloto comercial de aerolíneas comerciales acá europeas, y él vino y expuso y dio una charla de cómo los pilotos son instruidos en la academia, pero después vuelan sobre un aeroplano. Se llama aeroplano porque el avión despega, va sobre un plano y aterriza. Y mira, para que tomes aire, lo dice la NASA, no lo dice el piloto. La NASA en el documento que se llama NASA Reference Publication 1207 de 1988 habla de cómo se construye un artefacto volador. Y te dice, en este reporte definimos las variables, bla, 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 de un cuerpo rígido, obviamente. ¿Por qué rígido? Porque el avión en el aire no va perdiendo peso, es un cuerpo rígido de masa constante, despega y aterriza con la misma cantidad de peso, que vuela sobre una atmósfera estacionaria, sobre una tierra plana, no rotativa. Porque obviamente si la tierra rota, un avión no puede aterrizar, porque la tierra rota así y el avión no puede aterrizar. Pero es normal que no... Es lógico, que es flat, no, es normal que está plano, porque un avión no tiene la velocidad que puede ver curvadura. Es la misma que yo quería mostrarte aquí. Dale. Hablamos de un barco en el mar también. Si fuera plana, sí, un barco en un mar plano, después de más de millas de kilómetros, lo puedes ver. ¿Por qué se pierde después del horizonte? ¿Por qué? Nuestra visión, Johnny, no está capacitada pero para ver a tanta distancia. Hay cámaras, no digo de nuestra visión. Hay cámaras que pueden más. Entonces, esto que tú te reíste antes es lo que ha hecho Carl Sagan. Lo desmonta todo con un simple dibujo en 2 palitos. Y 2 palitos, sobre todo. Y 2 palitos. Te ríes, pero es la más fácil, que tú la pones aquí, la curvas, y es normal que se pierde. Lo único que se quedan son las sombras, ¿no? Es esto que está acá. Ahora. Mira. Míralo. Hay uno mejor. No, ustedes tienen un estudio del carajo, pero tal vez en tierras esféricas no andan muy bien, muchachos. Le falta un poco de presupuesto. Le decimos a todos los seguidores que lo apoyen para comprar un globo terráqueo. Por favor. Eso, yo me acuerdo que Enrique nos comentó a esa pregunta rebobinando, y él explicaba que en unos canales que habían en Inglaterra, precisamente, unos canales que con unas cámaras de una precisión muy grande no había esa curvatura. Me acuerdo que nos comentó. No, y hay algo mejor a eso. Hay algo mejor, pero vamos por parte para vamos por partes como hacía Jack el Destripador. Exactamente. Lo que dice Uni es lo siguiente. El ejemplo que vos mostrás no es tanto para el objeto que se aleja, sino de cómo empieza a surgir esta idea de, che, ¿en qué momento el ser humano de golpe un día se levantó y teniendo una experiencia de un mundo totalmente plano y estacionario, donde con sus ojos ve que el sol se mueve, que la luna se mueve, que las estrellas se mueven, a pasar a decir, ¿sabes qué? Me parece que esto que yo veo plano, para mí es curvo. Si vos entrás a Wikipedia hoy en día, se sigue figurando que el ítem de evidencia, no de prueba, de evidencia número 1 sigue siendo el barco que desaparece primero el casco y después el mástil. ¿Bien? Pero eso no es el ejemplo este. Ese ejemplo es supuestamente un griego, 230 años antes de Cristo, llamado Eratóstenes, que se dice que también fue el director de la Biblioteca de Alejandría, planteó la idea con un... Lo que pasa que acá el propio Wikipedia te dice, no se sabe si fue con 2 obeliscos, si un obelisco y un pozo de agua, no importa porque son todos mitos, pero el ejercicio matemático es bueno. Y dijo, si la superficie es plana y yo tengo 2 palitos, las sombras de esos 2 palos van a ser iguales, como se ve acá, en una determinada distancia. Si la superficie es curva, yo voy a tener que uno de los palos no emite sombra, prácticamente, y la otra sí. Y con esto puedo empezar a deducir, ahora vas a ver bien el ejercicio, la curvatura de la Tierra, porque yo saco el ángulo que hay del palo a donde está la sombra, saco este ángulo, acá yo sé que no hay ningún ángulo, entonces puedo hacer básicamente esto. Esto es lo que hizo ese supuestamente griego. Lo que no te cuentan es que el ejercicio matemático es válido, pero las premisas son inconsistentes con la realidad. ¿Por qué? Porque para que eso suceda, fíjate acá, este griego tuvo que asumir algo que es incomprobable, que es que los rayos del sol entran en paralelo a la Tierra de esta manera. ¿Por qué?
porque tenés que justificar que el Sol está a 150 millones de kilómetros. Entonces, al Sol estar muy lejos, los rayos tienen que entrar, la Tierra es tan pequeña que los rayos del Sol entran, ¿entendés? Alumbra la mitad de la esfera toda de una sola vez, básicamente, lo cual ya eso es una inconsistencia. Pero ese mismo ejercicio yo también lo puedo plantear en una Tierra plana. Lo único que cambio es que la fuente de luz, en lugar de estar a millones de kilómetros, está arriba mío, es del mismo tamaño que la Luna, se encuentra cercano, y entonces, si acá yo tengo un objeto y acá tengo otro, y la luz es cercana, acá no va a proyectar sombra, y el cono de luz va a hacer que este objeto sí proyecte sombra. O sea, la misma sombra en un modelo plano, en un modelo esférico. ¿El problema cuál es? El problema es que en la realidad nosotros vemos esto. Los rayos en fotografía te estoy diciendo, los rayos del Sol cuando atraviesan las nubes son cónicos, tienen un punto convergente. Nosotros no vemos los rayos así, paralelos. Nosotros vemos todas las fotos que yo te puedo mostrar, los rayos son así. Estas son fotografías reales. Si yo acá sigo las líneas, me encuentro con un punto convergente. Entonces, ¿de dónde saca Eratóstenes que los rayos del Sol entran paralelos? No lo saca de ningún lado, lo único que hace es plantearlo esto, ¿no? Lo plantea en un ejercicio matemático. Por lo tanto, entonces, bajo Eratóstenes, porque esta lata proyecta una sombra más pequeña que esta, entonces esta mesa es esférica. No, esta mesa es plana y la fuente de luz está arriba de esta lata. Entonces, el ejercicio es válido en ambos modelos. El problema es que este modelo requiere premisas que todavía no pudiste demostrar. Primero, que la Tierra sea esférica. Segundo, que los rayos del Sol entren paralelos. Tercero, que el Sol esté a 150 millones de kilómetros. Y yo en el modelo plano puedo demostrar todo lo que te estoy diciendo y da el mismo resultado. Wow, me está explotando Sí, la cabeza. claro, No sabemos que cada vosotros, uno, chicos, que cada pero uno, wow. claro, que cada uno. Que cada uno ahí lo tiene. Sí. Ahí lo tiene. Y ese es el ejercicio. Es más, fíjate lo que se dice, esto para niños. Fíjate lo que se dice en la televisión cuando se quiere instruir de esta forma a los niños. Hay un detalle que va a decir, nadie sabe cómo. Pues que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Concebía que era redonda, entonces vamos a hacer este ejercicio. No que demostró. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que esta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. O sea, ¿de dónde se inventó que este ángulo era de 7,2 grados? Nadie sabe la respuesta. ¿Por qué? Porque esto es una historia creada posterior. Esto es una historia creada por jesuitas para empezar a decir, no, nosotros no fuimos los que propusimos la Tierra una esférica. Ya lo sabían los griegos. Ya estaba Eratóstenes. ¿Sí? ¿Y qué iba a saber Eratóstenes? Y aparte, es más, Con la tecnología que tenían, ¿qué iba a saber? ese es un dato excelente, porque te voy a mostrar algo que es todavía más gracioso. Vos decís, vamos a suponer que es verdad. Lo que acá cuentan es lo que cuenta la historia. Entre un obelisco que estaba en Alejandría y un pozo de agua que estaba en Siena. ¿Sí? Y supuestamente había 800 kilómetros. Ahora, en esa época no existía la unidad del kilómetro. Se medían lo que ellos llamaban estadios griegos. Cuando vos vas a Wikipedia y te fijas y vos decís, ¿y cómo sabía Eratóstenes? Te lo voy a mostrar de Wikipedia. Ya mirá cómo arranca. La leyenda cuenta diferentes historias. La leyenda, claro. Ya empieza con la leyenda. Claro, decís, ¿cómo midió 800 kilómetros? Según unos, había un camellero que fue hasta Siena contando los pasos del camello. Y según otro, contrató a un regimiento de soldados que daba sus pasos siempre de forma uniforme. Vos podés creer que el tipo ahora caminar en el desierto 800 kilómetros, dando siempre el mismo paso para volver y decirle a Eratóstenes, mira, yo conté los pasos porque somos un ejército muy disciplinado y caminamos a 30 centímetros cada. Eso se dice, esto es Papá Noel. eso se dice fallar más que una escopeta de feria. Es raro. Oye, Es raro. y ya se dice que la Biblia es la mejor historia más contada. Entonces, Esta le compite, ¿eh? Es claro que desde ahí surgen un montón de preguntas y dices, ok, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué tengo que creer? Es verdad que nos adoctrina desde pequeñito. Tú fíjate si tienes un hijo, ¿cuánto tiempo pasas con tu hijo? 80% del tiempo de tu hijo y tuyo lo pasan en el cole, no sé qué entrenamiento hacen, prácticamente lo educan a otra gente. ¿Quién lo educa? La sociedad, ¿no? Sí. Es lo que estás diciendo. Prácticamente crecemos con una idea de la vida que nos inculcan los otros. Uh-huh. Sí, por eso Te cambiaron la manera que ves el creo mundo. que parte de nuestro mensaje tiene que ser
una vez que hemos mal aprendido, el desaprender y fomentar el autoconocimiento, el que cada uno con su espíritu crítico, ahora tenemos con Internet todos los medios para que haya un autoconocimiento. Eso es yo humildemente, si ya conseguimos que la gente ya dude, se cuestione las cosas, sea capaz de desaprender todo este mantra que nos han dicho y que se cuestionen las cosas, ya es mucho. Yo ya me pongo en una posición intermedia, pero tus explicaciones me parecen de una gran lógica. Es medio raro. Es más, la gente en el canal RT, muy conocido, que también promociona, claro, la NASA y el Roscosmos de Rusia. Son las dos empresas que siempre son los enemigos, pero en algunas cosas son amigos. Y en el tema de la carrera espacial se volvieron amigos. Porque además les interesa a ambos mantener esa industria, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces acá mismo gente le ponía, esto era del año 2015, le empezaba a poner comentarios NASA, National Association of Space Animation. ¿No? Esto también me empieza a marcar un poco en términos sociales el despertar de la gente. ¿No? Acá le ponían NASA makes the best sci-fi movies. Esto antes no pasaba. Antes de que empezara, entre comillas, el terraplanismo, se podía llegar a criticar imágenes del hombre en la luna, pero nadie había puesto en duda esa tierra esférica con esos efectos hermosos de aurora boreal. ¿Y cuál es la respuesta de la NASA a todo esto? Ninguna. No, es más, hubo una época que salieron astronautas a hablar de los terraplanistas en pequeños clips, y lo único que hacen es reírse y decirles, claro, ellos dicen frases que nunca se van a cumplir. Tendrían que subir a alguno de los terraplanistas para verla y comprobar que es esférica, como la veo yo. Y bueno, y eso es lo que le dijimos muchas veces, porque hubo un momento en el tiempo que se han puesto muy nerviosos de Grace Tyson y que hemos estado en la prensa mundial, en términos de habla hispana y de habla americana. Y siempre la frase es, tiene que ir un terraplanista. Y vos decís, bueno, ¿por qué no llevas, en lugar de llevar a Tom Cruise, que es un muchacho de la élite, ¿por qué no llevas un terraplanista? Y se termina automáticamente todo esto. Se acabaría, claro. Tenés que escribir un libro para niños. El adulto le podemos cambiar la mentalidad, sí, obviamente, pero es mejor no tener que cambiar. Ya programar desde el comienzo con esta idea que es para ejecutar en las próximas 2 o 3 generaciones. Entonces, de golpe, lo que yo tengo aquí es un pequeño video de presentando su libro, Yuval Noah Harari, para niños, llamado Imparables, cómo los humanos nos apoderamos del mundo. Y obviamente acá podés ver desde un chamán, que lo intentan ridiculizar, a el hombre parado sobre la luna. Y obviamente el protagonista de este libro lo está en la tapa, que es la tierra esférica. No es cualquier cosita. Ahora él va a decir algo, este video dura 2 minutos. Creo que acá está resumido el puntapié inicial del por qué esta imagen que está acá es la imagen hoy en día más publicitada del mundo, porque la ves desde Universal Pictures, a pesar de que vas a ver una película de abogados, hasta en cualquier lado. O sea, la tierra esférica, no hay como esa imagen para repetirla una y otra y otra vez, y que vos todo, no hay imagen más publicitada que un globo terráqueo. Y si vos conocés de propaganda, es verdad. No, bueno, fíjate lo que dice, creo que lo tengo en español a pesar de que es en inglés. ¿Por qué te pareció clave escribir un libro para los jóvenes? Esa es la pregunta, ¿por qué para los niños? La misión es cambiar la forma en que la gente ve el mundo, ayudarlos a entender quiénes son. Eso es clave. Ayudarnos a entender quiénes son. No solamente eso, sino tenemos que cambiar la forma en la que la gente ve el mundo. Porque el tema es así, el mundo no lo podés cambiar. El mundo tiene una forma geométrica determinada. Para mí es plana, para vos puede ser esférica, pero no se puede cambiar porque es una. Lo que yo sí puedo cambiarte es la manera en la que vos lo ves. Sobre todo cuando sé que nunca vas a verlo como realmente es desde afuera, si se quiere. Entonces yo te tengo que cambiar la manera en la que vos ves el mundo. Vos el mundo lo podés ver como una cárcel, como una escuela, como un aprendizaje, como algo que viene a sufrir, ¿no? En términos religiosos muchas veces nos cambian la manera de experimentar al mundo. Ellos, a través de una imagen que ninguno puede comprobar hasta el momento, que es esta tierra esférica, nos cambian la manera en la que nosotros vemos. Y vos interactúas en base a lo que ves. Y se toman decisiones en términos políticos en relación a lo que supuestamente es lo que vos tenés que solucionar o demás, ¿no? Y ahí entra un poco el cambio de temperatura para referirnos a lo que ya sabemos, y esta idea de una llamarada solar que nos puede dejar sin energía, y hay que mandar una nave porque nuestro mundo se puede terminar y tenemos que tener un... Esas son decisiones en base a cómo nos hacen ver el mundo sin necesidad de que sea verdaderamente de esa manera que nos hacen ver. Entonces, esta clase de gente nos van programando desde pequeños, te lo dicen en la cara, y hay que ayudarles a los niños a saber quiénes son. Porque vos no te puedes hacer la pregunta de quién soy. Así arrancamos este podcast. Lo más difícil es saber quién sos y después qué viniste a hacer. Y ellos son los que te van a ayudar a descubrir eso. O sea, adoctrinar, Iru, adoctrinar. Sí, a ver el audio, ¿qué pasó? No. O sea, esta es la gran pregunta en la vida de todo chico. Y de todo adulto. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy?
¿Para qué vine? ¿Quién soy yo? Y el mundo es muy complicado y a veces aterrador. El punto central es que tenemos un superpoder Le pregunta el periodista, ¿no? El superpoder. que nos permite Y dominar fíjate el cuál planeta. es el ¿Qué es superpoder. eso? Como humanos, ¿cuál es ese superpoder? El superpoder es nuestra capacidad para inventar y creer en cuentos ficticios. What? Pero es verdad. ¿Sabes por qué es verdad? Porque nosotros somos seres creadores, de realidad. Todo lo que nosotros tenemos acá ahora, en este momento, no existió en la naturaleza. Existió primero en la mente de un hombre Verdad. o de una mujer, se visualizó y ahí arrancó la fuerza de voluntad para materializar algo que no tiene eje de coordenadas, que es una idea, que es un sentimiento y una emoción. Ese es el verdadero poder que tenemos. O sea, es casi el poder de un dios, materializar. Materializar. Y en este, Muy bien caso, dicho, bien nosotros, en explicado. este caso nosotros tres somos creadores de contenido. Por ejemplo, ¿no? Es una frase que se... Entonces, ese es un gran superpoder. Pero acá te lo va a llevar para otro lado que es muy interesante. Porque dice, nosotros es la capacidad de crear historias ficticias, que después obviamente se pueden llevar a la realidad Pero o no. Nosotros también somos muy grandes copiadores. Porque si hablamos de esto, Sí, claro. son pocos, 1% que han creado de verdad. El resto han copiado y han intentado a mejorarlo. Total, Has hecho el ejemplo incluso- de la mesa y todo. Sí. Es verdad. Sí, no, sí. no somos solo visionarios. Que somos capaces de manifestar lo que visionamos, sí, lo somos todos. Pero no todos somos capaces de crear de verdad. Mirá, Emilio Duró, que es un español que da clases de coaching, De de motivación, justamente que yo tengo muchas vistas, dice en un momento, dice, al principio lo que vos tenés que hacer es copiar y luego va a surgir lo original. Ahora, puede ser que tengas ese momento eureka y te surja algo original de principio, pero fíjate que incluso en términos científicos, lo primero que el ser humano la clave es qué te inspira. Y la naturaleza es de lo primero. O sea, ¿por qué nosotros queremos volar? No está en nuestra voluntad volar. Es que lo vimos en la naturaleza y después vino lo otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo no me quedo si es copiando o siendo original. El punto acá es el poder que tenemos en cuanto a somos seres creadores y por lo tanto lo que a vos te meten en la cabeza te va a limitar o expandir tu propia vida. Porque vos sos un creador no de contenido para tu vida. ¿Qué contenido? ¿Qué me contiene? Yo soy creador de contenido, es lo que a mí me contiene en esta realidad. Por lo tanto, la televisión, ¿por qué te mete número, mentira, miedo, terror? Él ahí lo dice, nosotros le tenemos que decir a los niños lo que son, porque el mundo allá afuera es aterrador. No, ustedes lo hacen aterrador. No es que el mundo es lo que es. El mundo no sé si es aterrador o no. Nosotros lo hicimos aterrador de alguna manera, ¿no es cierto? Y con el miedo se controla, eso nosotros lo entendemos muy bien. Hombre, el miedo es el principal arma que tienen esta gente. De La manipulación. Totalmente. por supuesto. Y es más, yendo a estas mismas frases, siempre el miedo ¿qué fue? El miedo no es al enemigo visible, porque entonces vos sabés cómo defenderte. El enemigo era siempre invisibles. Un diablo que nunca vas a ver, pero que está en la oscuridad echándote, y vos ya caminabas en la oscuridad y tenías miedo, no había nada. El infierno. El infierno, entonces, ¿no? Y también la recompensa. Si haces lo que yo te digo, vas al cielo. Entonces, así se controla la sociedad. La tierra esférica, nunca la vas a ver. Es un objeto que no existe de manera tangible, no lo podés ver. Entonces te tienen que crear juguetes, globitos terráqueos, películas, Universal Pictures. Es un elemento de propaganda muy poderoso. Estoy de acuerdo hasta aquí, es verdad. Pero, es una ¿por qué? ¿Y subliminal por qué continua. para esta gente y por qué interesa hacer creer a la gente que la Tierra es plana? ¿Qué beneficio les provoca? Mira, Iru. si querés, voy Seguimos con esto. Pero me gustaría... finaliza Sí, esto. que finalizamos diga- esto y porque luego si no- llegar, Y porque no, pero está ligado, está ligado. Acá lo que estamos viendo es que hay un interés de cambiarnos la manera de ver el mundo. La visión. Listo. Eso es. ¿Por qué? Porque el mundo es aterrador y yo te tengo que decir quién sos. ¿Por qué? Porque tenemos un superpoder que es lo que nosotros visualizamos. ¿Bien? No, y a nosotros nos meten imágenes en la cabeza a través de propaganda. De hadas, ciencia ficción, mientras todos lo crean, funciona. Por eso Funciona. Esto es el funcionalismo, que no significa que sea la verdad. Mientras que todos creamos que hay un infierno, yo te voy a poder controlar, aunque no exista, pero funciona. Para mi control funciona, aunque no sea verdad. Esa es la diferencia entre que sea verdad y que las cosas funcionen. ¿Sí? En breves palabras. el mundo, porque podemos inventar estas historias raras. Es un género muy importante. Es fácil hacer que la gente tenga miedo. Nunca convencer a 1 millón de chimpancés para construir una catedral o pelear una guerra o construir un cohete a la luna contándoles alguna historia, mitología. Pero así es como cooperamos. Y no son solo mitologías religiosas. El valor principal de la ciencia es el poder. La verdad nunca fue prioridad para la sociedad humana. Esto es duro, ¿eh? Es lo que dicen. La verdad nunca fue lo importante, sino el mantenimiento, el Fue una sostener prioridad. el poder. Y O sea, te lo están diciendo como un primado negativo. en la cara. En la cara te lo están diciendo, te lo están vomitando a la cara. Y hay gente todavía que puede creer en esta gente. Eso es lo que a mí me choca. Pero vos viste la frase.
la verdad nunca fue la prioridad de la ciencia, fue el poder. Porque incluso la ciencia, ahora porque estamos en otro contexto, pero siempre la ciencia fue utilizada para apoyar las guerras religiosas. Era, dame idea para construir armas, no para ver quiénes somos nosotros en el universo. ¿A quién le calienta? Si a mí me están invadiendo y yo tengo que invadir otra tierra. Dame armas, dame tecnología para invadir, para atacar y para sostener mi poder. Y un dato muy que ratifica todo esto, el 40% de la fabricación de armas del mundo la controla el gran hegemón, o sea, la controla los Estados Unidos. Sí, bueno, ahí tenés esas son la famosa tríada de poder. London City, que es la parte económica, Vatican City, que es la parte religiosa, y Columbia City, que es la parte armamentística militar. Exactamente. Sí, la industria armamentística. Usan la verdad hasta cierto punto. Esto también es interesante, dice, usan la verdad hasta cierto punto para poder convencerte, porque yo no te puedo dar una mentira que es 100% mentira porque no te la puedo sostener. Son Te dan verdades. una de cal y otra de arena. Una de cal y otra de arena. Y de esto te estoy diciendo que entre nosotros existe una verdad, pero ni yo ni tú la conocemos. Ah, no, ¿verdad? bueno, ¿Entiendes? Este es el punto de lo que... Totalmente, No estoy contrario, totalmente. me gustaría escuchar más, aprender más, pero hay algo que yo estoy 100% seguro que no la conocemos ninguno de nosotros. Bueno, y en cuestiones, a mí me fascina mucho tratar de encontrar esa verdad, si se quiere. A mí la palabra verdad a veces me queda corta, porque viene de ver solamente. Y hay cosas que vos no las vas a ver, pero las vas a sentir. O sea, por ejemplo, yo hace poco tuve una experiencia de ayahuasca en Perú, yendo a dar una charla de tierra plana este año. Y yo ahí sentí cosas que no están en el plano de la realidad, de física material. ¿Viste? Una cosa es la verdad, otra cosa es la realidad. Y la realidad a veces puede ser física, tangible, pero también hay realidades que nos afectan que no son tangibles. De ahí la medicina germánica se explica mucho, la psicoemoción. Yo me puedo poner ahora a llorar pensando, visualizando, volvemos siempre a lo mismo. Entonces, la verdad era un instrumento de la ciencia porque en el empirismo de la ciencia lo que se quería era mostrar. Yo te tengo que mostrar a través del método científico. Pero hay cosas en la vida que te van a hacer crecer que nunca las vas a poder ver. Pero tenés que tener tu antena preparada para sentirla, no para verla. La vista es uno de los sentidos, pero también existe el tacto, también existe el olfato, también existe el oído. Hay cosas para mostrarme que son, entre comillas, reales en lugar de verdaderas, porque la escuché, no porque la vi. ¿Entendés? Yo me acuerdo que mis abuelos, nosotros hoy en día muchas veces ¿viste? Decimos, escúchame Luis, mirame un cachito que te voy a mostrar algo. Y si vos no me mirás, porque yo estoy acá, ¿viste? Yo te digo, pero mírame, por favor, que te quiero decir algo. Mi abuelo usaba la palabra y mi abuela usaban la palabra sentime, no mírame. Aquí también se dice, siénteme. Siénteme pongo todo, no solamente la verdad, no solamente verte, sino también escucharte, empatizar. Si te tengo que tocar y te tengo que dar un abrazo, te doy un abrazo también. ¿Entendés? Entonces ese tipo de cosas, pero entiendo lo que vas, entiendo lo que vas. Si yo lo transfiero a este concepto, claro que hay múltiples realidades o múltiples verdades. Porque ya te digo, podemos entrar en el mundo astral, por ejemplo, y esa no es una realidad física, pero es una realidad que me sucede a mí, internamente, ¿no? Vamos a Pero evitar dispersarnos, Sí, perdón. porque ese tema es apasionante en sí mismo, tu experiencia con eso, la espiritualidad. Seguimos con esto y Lo vamos a dejar por más lo allá. dejamos Vale, porque vale. creo que es Vamos. un tema apasionante. Vamos. Iru, Vamos. perdona que te haya No, dale, interrumpido. dice. En el camino. Y la ciencia es sobre todo ganar poder. Ganar poder sobre el mundo. La gente suele hablar de astronomía y eso. Copérnico, Galileo y todos esos planetas. O sea, también de Sí, Galileo. no, es que claro, es que mete todo. Dice, la ciencia es poder. Poder sobre el mundo. La gente suele hablar de Galileo, de Copérnico, fíjate, y de los planetas. el Sol está en el centro, la Tierra también. ¿A quién le importa cómo sacas plata de eso? ¿Cómo conquistas territorios con eso? Eso era un tema secundario. Lo grande era la geografía y fue como el primer gran proyecto. El primer éxito de la ciencia moderna fue mapear el mundo y estaba claro para todos que no se hizo solo por curiosidad, se hizo para controlar y conquistar. Me gusta ser explorador, como el gran Magallanes. Llegas tarde. Ya no hay nada que explorar. ¿Qué te pareció? Hay A mí me bastante gustaría escucharlo también en versión original porque... versión. Sí, maestro, usted te lo pide, juro, usted lo pide, usted si lo él tiene. dice de verdad esto en inglés, No, te lo voy a dejar de corrido Madre para no mía. perder tiempo. Dura 2 vale, minutos. lo voy a mirar luego, lo voy a mirar porque me... Se lo pongan. The main mission is really to change how people view the world, to really help them understand who they are. You know, this is the biggest question maybe in the life of every kid. What am I? And you know, the Sí, Iru, pero esto es también en nuestro trabajo que hacemos nosotros. Yo puedo copiarte y crearte un speech. No, esto es original.
Pero son de varios trocitos. Claro, no por es eso. un trozo que él habla en uno entero. Yo también te puedo coger de varios trocitos pequeñitos, te creo un discurso. Yo te puedo crear un discurso totalmente Ah, no, diferente no, de no, este pero- podcast no, pero- diciendo que tú dices que la Tierra No, es está muy esférica. bien, está muy bien. ¿Tú me entiendes? Sí, está muy bien, pero yo te voy a decir algo. Esto, como es parte de una presentación, yo no puedo poner la entrevista original. Esto yo lo vi, la entrevista entera y va de eso. Buscalo si querés. Vale. O Me pondremos has el creado enlace, mucho con pondremos eso. el Te enlace. doy el enlace. Estas son Se charlas. pondrá el enlace en, Vos te pensás en la que yo- descripción, ¿no? del Sí, podcast. sí. Vos pensás que yo voy a venir a un podcast como el de ustedes a quemarme mostrando una edición de un Yuval Noah Harari, que Yuval Noah Harari te dice en la cara, somos animales hackeables. Te dice en la cara, Lo en he el escuchado. foro de Davos, te dice, vamos a hacer que la gente no se reproduzca brindándole videojuegos por día hasta que se mueran. Te lo dicen acá en el foro de Davos. Que es un partidario de eurogénesis y una O sea, reducción radical de la población. Tal cual. Sí. Lo que yo te mostré es exactamente lo que dice el tipo, pero sin mojársele la boca. O sea, el tipo está totalmente, dice, y nosotros vinimos para... Es el ariete del globalismo. Es como lo que dijo el señor Billy Puertas en el 2014 en la charla TEDx. Y que después la gente quería encontrarle, no, bueno, pero lo sacó de contexto. Jiji, jaja, No, te sí, está sí. diciendo en la cara que si se hacen las cosas bien van a reducir el número de los... ¿No? Sí, sí. Bueno, Lo ha dicho muy claro. Él se dedicaba precisamente al tema de los bichitos con el ordenador y bueno, Exactamente, ya está. bueno. El que me conozca ya sabe. Vamos qué a, opino. vamos a hacer de cuenta que eso que yo te mostré es todo verdad. Vale, vale. Para yo voy a dentro hacer tuyo. mi investigación, pero Exacto. te dejo. No, y poner el enlace que la gente que en Que lo en escuche este por canal eso. es gente de mucho criterio, a la que no queremos precisamente, como hemos dicho muchas veces, ni aleccionar ni dogmatizar, sino que ellos mismos se empoderen y que contrasten Claro, y que busquen. Eso claro. es gente con criterio. Claro, exacto. Pero tocando ya el tema de Galileo, hemos hablado antes, también es verdad que en la antigua Grecia se creaban que la Tierra era plana. Eso dice el mito. Eso dice el mito. Pero bueno, Pará, te lo cierro con esto. Entonces, tenemos un tipo que en la modernidad te dicen lo importante es cambiarle la visión del mundo a la gente. ¿Quiénes fueron los primeros que cambiaron la visión del mundo a la gente? La iglesia. En Occidente estoy hablando. ¿Sí? En la iglesia. Todo lo que es el modelo heliocéntrico y la teoría del Big Bang, ¿sí? Imagínate, estamos en un juicio, ¿no? Y yo tengo que traer testigos para tratar de descubrir quién fue el asesino, ¿no? O sea, el creador. Porque a nosotros nos dicen, ¿y a quién le importa? ¿A quién le interesa que el mundo sea redondo o sea plano? Bueno, vamos primero a tratar de saber quiénes fueron los que crearon el mundo esférico. Los que empezaron a promocionar la información de que la Tierra era esférica. Porque lo que sí tenemos claro es que en la antigüedad todas las culturas siempre dibujaron una cúpula con una Tierra plana. Entonces siempre se creyó, que la Tierra era plana. Incluso te podemos tener el mito mapas de antiguos, etcétera. Colón, que la gente se reía porque te llegabas al borde y te caías. O sea que está establecido que antes la gente creía que la Tierra era plana. Hubo un momento en el tiempo que empezaron a creer lo contrario. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que promocionaron eso? La historia es muy clara y se entiende sola. Arrancó Copérnico, perteneciente a la orden jesuita. Él dijo que las órbitas eran circulares perfectas, no importa, no vamos a entrar en tecnicismo. Primer jesuita, el primero que dijo, la Tierra es una esfera. ¿Por qué? Porque soy yo Copérnico, lo digo. Sin ni siquiera tener un catalejo para mirar ni a un planeta. Después, Y todos utilizamos su nombre como el de un sabio. O sea, como Claro. decimos, esto es un punto de inflexión copernicano. O sea, como lo Bien, decimos, bien. claro, nos han manipulado de tal manera de que Exacto. vemos a Copérnico como un genio. como un aval, como una Dalit de la verdad. Totalmente. Y está bien lo que dijiste porque ahora lo vas a ver dicho por Freud. Tenemos Copérnico, fue el primero. Después lo siguió, obviamente, Galileo. Galileo Galilei, que ahora vamos a desmentir esta idea de que Galileo fue condenado por la iglesia. No solamente no fue condenado, la iglesia le financió el telescopio. O sea, el famoso telescopio de Galileo, no es que él fue y contrató mecenas, a pesar de que teníamos la familia Medici como tal, pero la familia Medici, uno de los papas más importantes de la iglesia, fue quien le financió. La condenación a Galileo no viene por términos científicos, viene en términos heréticos, porque en esa época estaba todo el tema de Hermes Trismegisto y todo el tema del hermetismo, por eso a Giordano Bruno sí lo queman, pero Galileo, como era jesuita, la orden jesuita lo salvó. Segundo jesuita. Después vino Johannes Kepler, tercer jesuita. Kepler fue el que dijo, la órbita no son circulares perfectas, como decía mi amigo Copérnico, sino que son elípticas. Por eso se cambió también ese modelo. Pero ¿qué pasa? Johannes Kepler se dice que envenenó a su maestro Tycho Brahe, que Tycho Brahe era más ptolomeico y que podía explicar todos los movimientos celestes asumiendo que la Tierra estaba en el centro. Por eso es lo que dice Yuval Harari. La Tierra está en el centro, el Sol está en el centro, ¿a quién le importa? Yo necesito conquistar Tierra en esa época. Y después, tal vez ya vienen personajes que muchas veces ni siquiera habrán escuchado, como por ejemplo Maximilian Hell. Hoy, la distancia de la Tierra al Sol, que se dice que son de 150 millones de kilómetros o de 8 minutos luz, nadie sabe quién la planteó.
Muchas veces te dicen, no hace falta saber quién la planteó porque son 8 minutos luz. Sí, pero ¿por qué son 8 minutos luz? Maximilian Hell, de la Orden Jesuita. Si yo abro Wikipedia en este momento, todavía sigue figurando en Wikipedia que los datos que presentó Maximilian Hell para determinar la distancia de la Tierra al Sol fueron acusados de ser falsos por sus propios colegas en Europa. Pero como buen jesuita, así dice literalmente, se estaba tomando más tiempo de lo necesario para presentar los datos correctos. Entonces ahí ya tenemos 4 tipos de la misma orden, o sea que mantienen los mismos intereses de lo que quieren promocionar, por así decirlo. Y después, el más conocido tal vez en la modernidad, es la teoría del Big Bang, que intenta explicar el origen. Siempre van al origen. ¿Quién sos vos y de dónde venís? La iglesia lo hace desde una perspectiva, la ciencia lo hace desde esta perspectiva. ¿Quién sos vos y de dónde venís? Venís del Big Bang. ¿La presentó un científico? Sí, pero un científico que pertenece a la Orden Jesuita, en el año 1927, llamado Georges Lameth, con medalla de la Cruz de Malta. Entonces vemos que todos tienen un mismo interés. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma institución. O sea, no son gente de distintos lugares, ¿viste? Sin conflictos de intereses, como se suele decir en la ciencia. De ahí, recordá que es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Tratá de mantener todas estas argumentaciones, ¿no?, en la cabeza para ir a la parte final. Para nosotros el modelo heliocéntrico son un montón de fórmulas matemáticas que, como no las entendemos, no las dibujan. Entonces nos presentan hoy en día dibujitos en CGI o pintados de colores, pero que en realidad son órbitas, cuentas matemáticas, velocidades, velocidad angulares. Claro, esto lo entiende el 0,0001% de la población mundial, que son los matemáticos. Pero la gente que trabaja y es esclava no es matemática en general. Somos todos. Entonces vos tenés que convencerlos a todos. ¿Qué haces? Adoctrinamiento por imagen. ¿Para qué? Para lo que dijo Sigmund Freud. Cuando Sigmund Freud, no es que le preguntan, hace un tratado tratando de explicar cuáles son las herramientas que más han dañado a la existencia del ser humano. Esto es literalmente Sigmund Freud. Lo pones en Wikipedia, te va a salir. Tenés que poner heridas de la psique al ser humano. Recordá que la palabra psique no significa mente, significa alma. Eso es la traducción del griego. Las almas, el alma es el cuerpo emocional. Una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma. El alma, uno cuando va al psicólogo, vas a hablar de tu alma, o sea, vas a hablar de tus emociones. Por eso te podés sanar o no. Son cosas intangibles, pero que a vos te afectan, es tu realidad. Pero yo me chocaron el auto y ahora estoy totalmente deprimido. Y viene uno y te dice, bueno, pero te compras uno nuevo. Sí, bueno, pero yo quería eso. Tenía un vínculo emocional con ese objeto. Entonces voy al psicólogo a hablar del alma. Sigmund Freud dijo, la herida más importante, si vos querés controlar a una persona y a un grupo de personas, a donde primero tenés que pegarle es a sacarlo del centro de esta creación. Por eso Sigmund Freud dijo, la doctrina copernicana es la más importante de todas. Ahí empezó a cambiar el manejo emocional de las personas. Sacar del centro a la Tierra. Y empezar con esta idea de que nosotros no tenemos origen, no tenemos propósito, somos una roca perdida entre miles de millones de otras rocas, no tenemos ninguna importancia, somos un número más porque no fuimos creados. Y por lo tanto acá se une con la ley natural, no sé si ustedes conocen la ley natural versus la ley positiva. Vos pensás que en la época de la esclavitud humana, los ingleses justificaban la esclavitud de los negros porque decían que los negros venían del mono y por lo tanto eran ánimas, no tenían alma y por lo tanto podían ser comercializados porque al no tener alma yo puedo ser tu dueño. Pero el hombre blanco, como poseía alma, su dueño, entre comillas, su creador era Dios, no importa cuál, en este caso católico obviamente. Pero ese era el justificativo de por qué podían existir esclavos y por qué había gente que no podía ser esclavizada en esos términos comerciales. Porque unos tenían alma y el otro no. Justamente la segunda herida que dice Freud es la de Charles Darwin. Es la que otra vez le vuelve a pegar un golpe a las emociones del hombre. No solamente vos no sos nada, tu casa donde vos habitás es una más entre miles de millones, no tenés ninguna importancia, sino que encima venís del mono. Por eso la ponen como la segunda herida, la de Charles Darwin. Y por eso Yuval Harari te dice, ahora sos un animal hackeable. No te dice, es más, Yuval Harari dice, esta idea del libre albedrío, de que somos espíritus, it's over. Así lo dice, literalmente. We are hackable animals. Y si vos tenés datos, yo te puedo hackear. Sí, nos pueden hacer eso. No porque seamos animales, sino porque justamente somos seres que nos gusta crear en historias de ciencia ficción. Y si vos estás tan debilitado que te domina un número o una historia de ciencia ficción, el problema es tuyo, no del que la inventó. Sí, tiene todo sentido porque al final nuestro ADN
se puede modificar y ha sido modificado. Entonces, tiene todo sentido lo que dices. Esto lo dice Freud. A la fecha de hoy, el golpe más importante que se dio en la historia para manipular grandes cantidades de gente y deprimirlas, y una persona deprimida es totalmente vulnerable y manejable, es una persona atemorizada, lo más importante fue cambiarle la forma en la que vieron el mundo. Dejaron de ver un mundo creado, dejaron de levantar la cabeza y ver las estrellas, los planetas y sentirse cercano y ligado a ello con la astrología, y ahora la gente cuando mira para arriba ve millones y millones de kilómetros de distancia, vacío absoluto del espacio, no estoy conectado con nada de lo que está ahí, y en realidad todo eso no cambió. Es el mismo cielo, sospechosamente, hace 6.000 años, porque siguen estando los objetos como las pirámides orientadas con el mismo cinturón de Orión en un universo en expansión, que la de hoy. Lo que cambió es la manera en la que nosotros vemos esa conexión con lo divino, con la creación, si se quiere. Entonces, eso lo pudieron hacer por la doctrina copernicana. E incluso el propio Goethe, el padre del Fausto, el que escribió el Fausto, lo dejó muy en claro. Dijo: de todos los descubrimientos y opiniones, ninguno ha podido ejercer un efecto más poderoso sobre el espíritu humano que la doctrina copernicana. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, comparó el papel desempeñado por Copérnico con el que habían jugado Darwin y él mismo, al sugerir que Copérnico nos había quitado del centro del universo. Ya no somos el centro de la vida, no somos ni siquiera el centro de nosotros mismos, y a partir de Copérnico el ser humano se ha sentido bastante solo en el universo. La Tierra ocupa un minúsculo, ínfima e insignificante parcela del espacio, el silencio de estos vastos vacíos me aterra, y el ser humano es frágil y pequeño en comparación con el universo. Y este es el mensaje del primado negativo que ves en todas las películas. No somos nada, somos uno más. ¿Pero qué te la das vos? ¿De qué te la crees? Y vos no sos nada. Somos uno más entre tantos de miles de millones de otros planetas. Acá hay una línea de argumentación del por qué. Sí, ¿por qué? Porque en el momento que no del conozco cómo. quién soy Y por lo qué estoy aquí, insignificante, claro. todo el significante, claro, vivo por la vida sin ningún significado. Digo, si tengo una sola, me tengo que ocupar de hacerlo y mayor. lo opuesto sería que somos empoderados y dioses creadores. Somos nosotros nuestro propio Y que Dios. este lugar fue creado para nosotros, digo para nosotros con todo lo que también conlleva las otras vidas, ¿no? Los otros seres vivos, pero vinimos aquí exactamente a desarrollar un aprendizaje. Después ahí se empieza a unir esta idea. Si la vida es una sola y hay que vivirla locamente y pisar cabezas porque no importa total el día que desaparezca de esta existencia material, no tengo que rendir cuentas no con un Dios, sino con uno mismo. Sí, un ¿no? carpe diem. Claro, a mí me gusta mucho la película de Enter the Void, para ponerlo en términos gráficos, lo que es un libro tibetano de los muertos, lo que puede llegar a ser una cuestión, si se quiere, karmática. Lo karmático lo pagás ahora mismo y lo podés entender desde la medicina germánica, donde a vos te agarra una situación emocional muy fuerte, un shock altamente traumático que te agarra contra pies vivido en soledad, terminás con un can, ¿no? Vamos a dejarlo en esa palabra, y es emocional. Demostrado. Además, eso ya es Demostradísimo, ¿no? por esta parte de la ciencia integrativa y holística, que ha demostrado que precisamente el poder de la mente somos fruto de nuestros pensamientos y de nuestro aprendizaje, que viene a resumirse a eso. Exactamente. Ahora, ¿cómo llegasteis, Iru? Eso es lo que a quiero. esos. Ahora ya entendemos por qué ha Ese es sido el esa porqué. manipulación. Ese de es la el parte- porqué. Ahora el cómo. El cómo. El cómo. Mirá, yo te digo cómo llegué, pero acá, como verás, tengo mapas. ¿Viste lo que dijo Yuval Harari? Lo más importante, el primer proyecto más importante de la ciencia fue mapear el mundo. Hoy nosotros en la escuela, viste que yo agregué al final esa escena de Truman Show, de cuando Truman era niño y en el colegio dice: yo quiero ser un explorador como Magallanes. Y la profesora le baja un mapa que es la proyección de Mercator, la rectangular, y le dice: llegaste tarde, no hay nada para explorar. Ese es el mapa. El mapa no es real, es simplemente una interpretación gráfica, en este caso de Mercator, que es un mapa imperialista con los países ricos arriba del Ecuador, los países pobres abajo del Ecuador, y con eso te limitaron. Te dijeron: no hay más nada para descubrir. Quédate dentro de este circulito, de esta esferita, y no rompas más los quinotos. Y este mapa, que en realidad es un mapa, yo acá lo tengo puesto de esta manera para que se entienda, esta es la proyección de Gleason. ¿Por qué? Ni siquiera te la cuentan en el colegio. Ni siquiera te la cuentan en el colegio. La proyección de Gleason es la Antártida bordeando el mundo y la distribución continental. Acá pueden ver lo que es Sudamérica, aquí estaría Australia, aquí estaría África y aquí estaría Europa. El centro es el Polo Norte, que recuerden que la palabra polo significa poste. No es que hace alusión a una esfera hablar de un polo. Un polo es justamente esto, un palo. ¿Y no es parecido al mapa de la ONU? Bueno, es que el mapa de la ONU se basa en esto. El logo de la ONU se basa en esto, pero el logo de la ONU no tiene la Antártida, porque entonces ahí estarías dando demasiadas pistas. Demasiadas. Mirá, yo te agradezco, y el tema del barco. El tema del barco. Mirá, yo acá tengo una imagen que dice Mallorca ¿Dónde has desde buscado Barcelona. estas fotos, tío? Porque Esto es oficial, esto salió en el diario El País.
Esto salió en el diario La Vanguardia. Captan la insólita vista de Mallorca desde Barcelona. Vamos a hablar del barco, porque figura ahí en las evidencias de la Tierra esférica. Lo que vos estás comentando, para aquellos que tal vez fíjate, esto es Wikipedia. Sumario de evidencias, no de pruebas, porque es una evidencia, no es una prueba. Los barcos desaparecen, los mástiles en último que los cascos. Lo que está diciendo acá Wikipedia básicamente es que en una tierra esférica, como dice la youtuber Rocío Vidal, supuestamente al alejarse, ¿no? Por perspectiva, el barco, ¿sí? Se tiene que hacer pequeñito y vos lo tendrías que ver hasta que por perspectiva desaparece. ¿Es válido? Lo que pasa es que, nuevamente, volvemos a lo mismo. Nosotros no vivimos en un mundo ortográfico. Hay atmósfera. El hecho de que haya atmósfera significa que la atmósfera se delente. Si yo ahora agarro este vaso con agua, ese vaso con agua que está ahí, y yo pongo un lápiz adentro, vas a ver la parte que está fuera en el aire así y la parte que está dentro del agua corrida. Sin embargo, el lápiz está está recto. El agua te cambia el índice de refracción. ¿Eso qué significa? Significa que en una tierra plana, sin atmósfera, sin aire, obviamente cuando el barco se aleja, ¿sí? Esto es un ejemplo ilustrativo, si el barco se aleja se va achicando, hasta que desaparecería. Si yo pongo la atmósfera, y acá se pone, para simular la atmósfera se pone un plástico transparente, no solamente tengo el tema de que se aleja, sino que mantiene tamaño, que por eso nosotros nos vemos que el sol se achique al alejarse, y al mismo tiempo se empieza a cortar abajo, por el efecto atmosférico. Ahora vos me vas a decir, bueno, Iru, pero esto lo hizo un tipo en la casa, ahí en la mesa. No. Bueno, vamos a la realidad. Esto es un barco. En su máximo del límite, y esto no es un griego que lo vio a ojo pelado al barco a 5 kilómetros, porque más de 5 kilómetros el ojo humano no puede ver. Esto ya es una cámara P1000 mirando más de 16 kilómetros hacia adentro, en donde vas a ver que el barco empieza a desaparecer en la parte inferior. Sí, pero ¿por qué? Porque ahí es donde se empieza a fundir el aire. Entonces este barco empieza a quedar como en el aire. Se empieza a meter dentro de su límite visual de la cámara y empieza a quedarse, acá ya se empieza a espejar. ¿Viste como cuando vas en la ruta y ves el efecto de asfalto mojado, pero no está mojado en realidad? Eso es por el ángulo de incidencia y por el calor atmosférico, que parece que hay agua, pero no hay agua. Eso mismo sucede acá y el barco se empieza a meter hacia, ¿ves? Y ahí ya empieza a perder resolución, pero esto nunca estuvo más bajo. El mástil sigue estando igual. Desaparece el casco porque se fusiona en ese ángulo hasta que termina prácticamente quedando en el aire. Tal es así. Pero el mástil se sigue viendo, claro. El mástil se sigue viendo. El griego tenía el ojo biónico, porque el griego no tenía una cámara. A veces se dan estos fenómenos en la Matrix. Y salen las noticias y dicen barco fantasma. Googleen barco fantasma, le va a salir esta foto. ¿Y esta foto qué es? Es que en realidad no hay ningún barco fantasma. Y esto tampoco es un espejismo. Este barco está donde está y acá sigue habiendo agua, pero vos no lo podés ver porque se fusiona con les refleja el cielo. Pero en realidad esto no debería verse. Y por último, voy a ir para mí al ejemplo más brutal de todos. Tengo mucho, no quiero aburrir. Esto lo empezaron a hacer en el año 2017. Un ingeniero civil norteamericano, tiene un canal en YouTube, se llama J. Toland. J. Toland, esto se lo presentamos a Quantum Fracture y a Rocío Vidal en un debate y estamos esperando todavía de honestidad intelectual que nos dé la respuesta, porque en ese momento dijeron como que no podían creerlo, que lo tenían que ver. Nosotros le mandamos los videos, nunca respondieron. Si nos están viendo, todavía estamos esperando la respuesta. Vamos a suponer que la Tierra es una esfera de 12.000 kilómetros como nos descontaron. Esos 12.000 kilómetros, ¿de dónde surge? De ese experimento de Eratóstenes. Ellos no se pueden escapar de esa medida. Por eso empiezan a tener problemas ahora, porque cuando establecieron esa medida no había manera de comprobar a la distancia cuánto puedo ver yo para determinar que la Tierra es una esfera. La verdad, Iru, siempre llegará. Siempre. Llegará, es inevitable. Es inevitable. Se puede esconder, se puede ocultar, pero la verdad llegará un momento. Exactamente. Lo dice Bob Marley. Vos podés engañar a uno, pero no a todos todo el tiempo. No a todos todo el tiempo. No a todo. Y siempre va a haber alguien que va a surgir. Bueno, desde el ámbito académico surgió un ingeniero que dijo: yo viajo mucho en avión, contratista militar, participa en desarrollo satelital y se volvió terraplanista. J. Toland, lo pueden encontrar en YouTube. El tipo dijo: voy a aprovechar mis viajes en avión para poner mi cámara en la ventanilla, observar el horizonte pero con un lente infrarrojo, para filtrar la humedad del aire y utilizar una tecnología militar para ver más lejos, obviamente. Entonces el tipo dijo: bueno, esto es un dato oficial de una página de astronomía, en este caso astronoo.com. ¿Y este hombre no han tratado de eliminarlo o de apartarlo? No, por el momento está entre nosotros. ¿Qué te dicen las medidas oficiales?
Las medidas oficiales te dicen que si vos estás en un avión, y acá está el dibujito, y mirás por la ventanilla, como el avión vuela a 10 kilómetros de distancia, 10 kilómetros de altura, en el caso de tener una visibilidad súper clara porque el día está totalmente despejado, vos vas a poder ver solamente 357 kilómetros al horizonte. Desde un avión veo 357 kilómetros al horizonte. Después de ahí, la Tierra es una esfera y se curva y yo ya no puedo ver por el otro lado. Metros, no kilómetros. No, Kilómetros. 357.000 metros, que son 357 Sí, kilómetros. sí, ahora, vale. Bien. Me parecía demasiado. No, pero estás a Sí, 10 sí, kilómetros sí, de sí, altura, sí, sí, o sea, por eso estás bien alto. Son 30.000 metros. Como de Madrid a Valencia. Claro, es el avión comercial, es el típico vuelo comercial. Perfecto, listo. Vamos a poner a prueba esto, dijo el ingeniero. De estos vuelos hay, los tiene subidos a su página, tiene más de 30 vuelos. Esto es un resumen. El vuelo entero dura 20 y pico de minutos. Él se sube a su avión, al avión comercial, pone la cámara, le coloca el infrarrojo, te muestra cómo se ve con infrarrojo, cómo se ve sin infrarrojo, etcétera, etcétera. Pone ahí el teléfono, posicionamiento, geoposicionamiento, GPS, para mostrar por dónde va yendo. Te repito, tiene más de 20 vuelos. Y el tipo se pone a observar por la ventanilla, empieza a hacer zoom. Empiezan a aparecer montañas con picos nevados, empieza a ver más montañas atrás. Te repito, esto está en un video de PowerPoint. Y entonces dice, bueno, acá muestro toda la trayectoria. Aparte uno puede chequear el vuelo, por dónde pasaba el vuelo, etc. El vuelo de él está aquí, en este pin amarillo. Y él está viendo esto que vos ves acá. Esto que vos ves acá son las montañas que están marcadas en esta final de la línea amarilla. Esto es Estados Unidos, esto es la zona de California. ¿Sí? El vuelo que él hace es de California, no sé si para acá, para Texas, no sé dónde es. En este punto, él reconoce la montaña porque sabe lo que está viendo. Tenés que identificar lo que vos vas a observar, ¿cierto? Y entonces hace los cálculos. Y dice, bueno, mira, vamos a poner la vista de Google Earth a 30.000 pies de altura, que figura acá abajo. Vamos a ponerlo a 30.000 pies de altura. Esto es la misma altura en la que mi avión estaba viajando en ese momento. El único problema que yo tengo es que yo llego a ver montañas que están a 535 millas, o sea, a 1.200 kilómetros. Y a mí me dijeron que no puedo ver más de 357. Entonces él agarra y dice, mira, para que te des una idea, ahí se tendría que haber cortado, según Google Earth, a 31.380 pies de altura, que son, 31.000 metros de altura, que es a donde estaba volando el avión de él. Empieza a arrastrar con la mano del mouse. Acá ya se tendría que haber cortado por la tierra esférica. Sigue viendo, sigue viendo, sigue viendo, sigue viendo, sigue viendo. Y acá ya lo empieza a hacer técnico, por eso aclaré, es un video de 20 minutos muy matemático, el tipo es ingeniero civil. Entonces empieza a mostrar los distintos momentos del vuelo, lo que fue viendo, sigue, avanza. Dice, bueno, si la Tierra fuese plana, yo tendría que ver esas montañas. Si la Tierra fuese esférica, este es el punto tangencial donde se tendría que ya haber cortado la vista. Y empieza a mostrar, ¿no?, cómo sería en una Tierra esférica, en una Tierra plana. Esto es muy técnico, no se queden tanto con esto, sino que acá empieza lo interesante. Dice, si la Tierra es plana, él lo pone como algo teórico. Entonces, está bien lo que yo estoy viendo. O sea, yo estoy viendo hasta el final de mi capacidad óptica de la cámara, pero si la Tierra fuese esférica, yo no puedo ver más de donde está esta línea roja y yo estoy viendo un montón de tierra hacia atrás. O sea, que el método científico está ratificando a este piloto. Lo máximo que él logra identificar son estos dos picos nevados a 500 millas. 500 millas por 1.6, ahí tenés los 1000 y pico de kilómetros. Nada, te voy mostrando esto porque es una cuestión técnica, nada más. Además, este hombre no tiene por qué mentir porque tiene mucho que perder. Tiene más que perder que ganar. Sí, bastante. Y cuando alguien tiene más que perder que ganar, creo que está más en posesión de la verdad que cualquier otra persona que tiene más que ganar que... Pero... Este es el canal, para que queden en cosas, ¿eh? Este es el canal J Tolan Media 1. Tiene todos estos videos con infrarrojo. Un ingeniero del carajo que se sumó al movimiento en el 2017. Maneja los teoloditos, todo porque es ingeniero civil. O sea, no estamos hablando de un video al azar. Estamos hablando de algo que le propusimos a la comunidad científica. Le dijimos, ¿cuánto un fracture va? ¿Cuánto sale salir en un vuelo comercial? ¿Cuánto? ¿600 euros? Y la comunidad científica no aceptó, no cogió el guante al reto. No cogió. Bueno, que cada uno... Claro, te clasifican como conspiracionista o no sé qué, ya eres, porque lo veo de las visitas, ya eres apartado. Sí, sí. No. Este es el cómo, en el sentido de, si la Tierra es esférica, vamos a poner la prueba.
Podemos hablar de eclipses, podemos hablar si los otros planetas son esféricos o no, no importa. El objeto de estudio es la Tierra esférica. Hay que encontrar que el horizonte se curva. Si no, la Tierra no es esférica y tenemos que empezar a explicar la manera de ver el cosmos de otra forma. Y le podemos dar explicación a qué forma tienen los otros planetas, por qué se mueven, cuál sería la energía por la cual se mueven. ¿Es la gravedad? ¿Es la fuerza de gravedad que no se demostró? ¿O es electromagnetismo, por ejemplo? ¿Se puede generar el mismo movimiento orbital sobre una superficie plana? ¿Yo puedo colocar un satélite que esté colgado de un globo y que orbite alrededor de una Tierra plana? Sí, tengo cientos de videos mostrándotelo y la NASA mismo lo hace. ¿Puedo poner un objeto más arriba que la capa estratosférica sin colgar de un globo y hacerlo levitar en una onda electromagnética? Sí, también se puede. Por eso nosotros decimos, los satélites no es que no se fabrican ni que no existen. El tema es el cómo. ¿Está circulando arriba nuestro o está dándole la vuelta a una Tierra esférica que a la fecha de hoy no pueden demostrar todavía? Con todo esto que nos has explicado, ¿qué papel y qué lugar tiene la Antártida? ¿Qué sabes? ¿Qué información tienes de la Antártida? Porque yo me gusta mucho ver vídeos de la Antártida. Se dice que hay restos de antiguas civilizaciones, Sí, claro. pirámides, incluso bases del antiguo ejército que perdió del pintor austriaco, etcétera. Se dice, hay Sí, mucha hay leyenda. Hay Se mucha hacen leyenda. muchos experimentos por ahí. ¿Quiénes nos esconden de verdad? ¿Por qué es tan prohibida esta parte? Mirá, la Antártida es un gran misterio, sin lugar a dudas. El capitán Cook, por ejemplo, quien descubrió, siempre me confundo, no son las islas de Hawái, me confundo siempre el nombre de las islas que descubrió. Este tipo, el capitán Cook, perteneciente a la masonería, fue quien participó en el viaje que intentó demostrar la distancia de la Tierra al Sol. Fíjate vos cómo las cosas se unen. El capitán Cook llevaba telescopios y relojes, en aquella época relojes de péndulo, imagínate, para sincronizar las expediciones. En esos viajes, él dio 3 veces la vuelta al mundo, obviamente circunnavegándola, siguiendo un círculo, acercándose a la Antártida. Obviamente no había equipamiento tecnológico para sobrevivir en esas condiciones, lógicamente. Tampoco encontró ninguna salida o ninguna especie de apertura que te trasladara a tierras más allá de la Antártida, al menos hasta lo que sabemos. Después terminó falleciendo en en esta isla que había descubierto. Obviamente, desde que creo que fueron los rusos los primeros que hicieron expediciones muy rudimentarias, obviamente, tratando de, muy rudimentarios. Los rusos viven en clima de 60 grados bajo cero en Siberia y no es muy distinto a las condiciones. Hay una zona de Siberia que es el lugar más frío del mundo, que se llega a los 70 grados bajo cero. Claro, exacto. La zona de Siberia. Y en la modernidad, con rompehielos, por más que esto es a modo ilustrativo, esto es algo real de la Antártida, pero digamos, no tenemos tecnología para penetrar la Antártida, y recordemos que si quitamos el Tratado Antártico y vos tuvieses la posibilidad de irte con un avión, se te congela el combustible. De hecho, eso lo comenta el propio piloto que vuela a 2000 kilómetros lejos de la Antártida, que le preguntan, y ellos tienen calentadores en los motores y en las alas para descongelar, para evitar que el combustible se congele, ya por la cercanía a la Antártida y además por la altura de los 10 kilómetros, ¿verdad? Allá afuera hace menos 60 grados y ese tipo de cosas. Pero digamos que en términos tecnológicos pareciera ser muy complicado atravesarla. Vientos de 120 kilómetros por hora, visibilidad a veces cero prácticamente. Es más, hubo muchos testimonios de accidentes de avión, porque en la Antártida también hay mucho espejismo, parecido a esto que hablábamos de los barcos, pero que la gente no ve la montaña y de golpe le aparece la montaña a pocos kilómetros y no puede terminar de virar y terminan estrellándose. O sea que parece un límite. Principalmente es un límite burocrático, eso está claro. ¿Por qué? Por el Tratado Antártico y por todo lo que eso significa. Se declaró que era territorio científico y militar. A la fecha de hoy vos podés ir, los cruceros o la cuestión turística te llevan a la costa de la Antártida, ves un par de pingüinos y te volvés. Es una ventana muy chiquita la que te llevan. Si sos profesional, podés ir, te instalás en bases militares, sos dentista, perfecto, te quedás 6 meses, trabajás en la Antártida, depende si vas en verano o si vas en invierno, no hay ningún problema. El tema es, no hay libre tránsito en la Antártida. Entonces, las historias, por ejemplo, Richard Byrd, mucha gente menciona a Richard Byrd, el almirante Byrd, que supuestamente se metió en el hueco de la Antártida, ¿no? Con su avión, y entró y había la tierra hueca y el sol central de la tierra hueca y había visto polen que venía. Ese libro de Richard Byrd no lo escribe Richard Byrd, lo escribe su sobrino, perteneciente a la logia número 30 y pico de una ciudad norteamericana. Lo pongo como un dato, o sea, estamos nuevamente volviendo a conectar intereses. El propio Richard Byrd sí lo que dice en televisión abierta es que la Antártida
es una superficie enorme, más grande que Canadá, con muchos recursos naturales, y es seguridad nacional norteamericana ir y apoderarse de eso para las futuras generaciones. Que de ahí se desprende un poco el plan Kissinger del Memorándum 200, donde declaran a Latinoamérica para recursos naturales, ¿verdad? Hoy en día, la Antártida no es de nadie, pero es de los de siempre, y está hasta ahí. Después, libros que hablan de más allá de la Antártida, hay Mazzini, Giuseppe, no me acuerdo el apellido, un militar que habla de mundos más allá de los polos. Estoy tratando de encontrar la tapa del libro. También muy interesante, mundo más allá de los polos, interesantísimo, pero volvemos a lo mismo, o sea, yo no te puedo decir que sea verdad o que sea mentira, porque está en un relato de un libro. Después tenemos las historias hoy modernas de gente que comenta que ellos estuvieron y se encontraron con tal o cual cosa, pero siempre cuando vos recaes. Yo a vos te mostré una cámara con lente infrarrojo que ve un objeto que está 3 veces más de la posibilidad geométrica de la Tierra esférica. Los que hablan de la Antártida, ¿qué nos muestran? Nada. No nos muestran nada. O sea, yo conozco esto, sé aquello, me pasó lo otro, pero la cámara no funcionaba, o capaz que ahí la cámara no sé, tenía problemas técnicos o no nos dejaban filmar. Y eso a mí me suena muy también, ¿viste?, a relato espacial, o sea, hoy en día. Quiero decir, estamos en una época donde exigimos la evidencia, exigimos la prueba porque tenemos 5 cámaras en un teléfono. Entonces, si vos fuiste ahí, viste todo eso y no lo pudiste grabar, hacé lo posible para volver y grabarlo, porque sería algo muy importante para el resto de la humanidad, si se quiere, en términos científicos. Mientras tanto, hay un dato que no es menor, que lo estoy buscando acá, que aparece un empleado de la NASA y que dice algo que es, bueno, vamos a algunas cositas lindas. Pero me he quedado la foto anterior que tenía un chico que ha llegado a la Antártida con la foto que tenía una bandera masónica. Masónica. No, eso es un viaje turístico. Y es porque ellos van así, es como, lo podemos trasladar al mundo del fútbol y capaz que vos sos un fanático de Barcelona y llegás a la Antártida y desplegás una bandera. Ahora, no es lo mismo Barcelona que la masonería. Claramente ahí también te están dando un mensaje un poco. Como diciendo, tenemos también presencia ¿Entiendes aquí. por qué? ¿No? Mirá, vamos a algunos primados negativos. Este es el libro de Giannini, yo decía el otro apellido. Amadeo Giannini escribió un libro muy interesante. No deja de ser interesante el relato, O sea, no es que te está hablando de Narnia, pero es una cosa tipo, como un relato védico de más allá de la Antártida, que está bastante bueno para leerlo. Ahora, yo no lo puedo tomar como una evidencia real porque es un relato histórico. Es como la gente que dice, la Biblia habla que la Tierra es plana. Sí, bueno, porque la Biblia, el Génesis de la Biblia está tomado de los babilonios. Y los babilonios pensaban en una Tierra plana, lógicamente. Por eso también los griegos hablaban de una Tierra plana, porque los griegos también tomaron las cosas de Egipto, que Egipto lo tomó, ¿no? Entonces, pero es un relato histórico, que la Biblia en su Génesis diga que la Tierra fue creada y demás, me encanta, pero es un dato histórico, no es un dato científico, simplemente. Entonces, esto lo puedo tomar como una historia que puede, como dijo Yuval Harari, puede tener medias verdades y está bueno para tenerlo en cuenta. Como son las leyendas y los mitos, que se mezclan las... Que se mezclan. Después hay un relato poco conocido. Esto fue originalmente publicado en la revista Florida, esto es un dato real. En el año 1902 se escribió esto que llamaba La República de Hierro, o sea, esto antes que existiera el muchacho del pintor austríaco, etcétera, etcétera, en donde se cuenta la historia de una persona que vino de más allá de la Antártida y tuvo contacto, y siempre la historia se repite, con gente de la política, del gobierno, y empezó como a transaccionar conocimiento tecnológico a cambio de recursos, y bueno, que también se habla mucho de esas historias en los Anunnaki, ¿viste? Es como que un fractal, como que todos van tomando partecita y van armando su propia historia. Se llamó la República de Hierro porque supuestamente esta república se llamaba así y estaba más allá de la Antártida, y bueno, estos eran los dibujos que se interpretaban, escrito por Richard Jameson Morgan. Después, esta mujer falleció, esto es un dato real. Andrea Burns fue una mujer que creía en una tierra plana, que pensaba que había tierras más allá de la Antártida y se aventuró y nunca volvió. Seguramente pudo haber fallecido por las condiciones climáticas. Después tenés un Deep Purple en un disco que te dice, se llama Infinito el disco, y podría haber sido el espacio exterior, ¿verdad? Que supuestamente vos le preguntás al de la gente del espacio exterior. Uno de los grupos icónicos del rock y del heavy metal. Tal cual. ¿Viste? Smoke in the Water. Claro. Cuando a vos te dicen, ¿y a dónde termina la Tierra plana? ¿Por qué no vas a sacar una foto? Y yo te digo, ¿por qué no sacás vos una foto de la curvatura del tiempo y el espacio? Que supuestamente tu espacio, ¿dónde está el espacio? ¿Hacia dónde se expande el espacio? Yo me puedo expandir si hay justamente espacio para expandirme, pero el espacio que se va creando a sí mismo. Entonces es un relato religioso del espacio en expansión. Lo tiro como un dato. Deep Purple pudo haber puesto el espacio en expansión como refiriéndose al infinito, pero puso la Antártida. Y símbolo del infinito. Y el símbolo del infinito.
Increíble. Curioso. Curioso. Cuanto Lo menos tomamos- curioso. Claro, no son datos científicos, son datos curiosos. Pink Floyd, hablando de la educación, The Wall Y de Dark Side of the Moon también. y de habló. Dark Side of the Moon. ¿De qué Wall estaba hablando? ¿De la pared de la escuela para romper? Porque acá hay una pared blanca. O estaba hablando de la pared de hielo para romper. Porque también escribió de Dark Side of the Moon, digo, ¿no? Eran iluminados, eran verdaderos avanzados. Y tenían el disco ahí con la pirámide, ¿no? De la luz reflectándose y todo este tipo de simbolismo. De la Antártida te podría hablar que hay más leyendas que realidades, pero no dejan de ser interesantes. Y tal vez ahí se termina el juego, ¿eh? Tal vez en este mundo creado, es como te muestran en la película El Piso 13, no sé si la abrieron, Level 13, es una de las primeras películas previa a Matrix, que hablan de una Matrix adentro de otra Matrix, y el protagonista llega al final de su mundo, y en un momento se ve y muestra esto, como que su mundo se termina y a partir de acá para allá es un mundo virtual. Entonces nosotros decimos... Un metaverso, como claro, un metaverso. especie de metaverso. Entonces el tema es, ¿y si la Antártida es el final del juego? Porque no te podés escapar, realmente toda la acción sucede aquí. Y vos tenés un tiempo determinado de encarnación para confrontarte a vos mismo en esta existencia, acá adentro. Y todo lo que nosotros conocemos, bueno, llegamos a conocer los límites. Si vos agarrás un insecto y lo pones adentro de este vaso, antes de empezar a comer, antes de empezar a procrear, el insecto lo primero que hace es ir a tocar los bordes. Y cuando sabe cuáles son sus límites, ahí empieza la actividad, si se quiere, de los placeres. Pero primero tiene que conocer los límites para saber si los puede romper o no. Nosotros, hay una publicidad de Marlboro, pero bueno, es una frase que la usan mucho ves en cigarrillos, justamente. Y esa es la gran pregunta. ¿Es nuestro cielo el límite? ¿Hay un límite en el cielo? Porque hasta ahora, todo lo que es la cohetería espacial es un show. Son fuegos artificiales que hacen así, caen al mar. O sea, para la teoría plana, el final de la cúpula es el límite. Bueno, yo no creo tanto en una cúpula literal como algunos mencionan. Tengo un video al respecto muy explicativo sobre eso, tal vez no venga al caso. Pero lo que sí es porque ustedes capaz que... Claro, mira, esto es interesante lo que vos planteás. Ustedes nunca vieron seguramente lo que es un sounding rocket. Nosotros tenemos visto siempre lo que es acá lo tengo. Nuestro mundo es, en contraposición a la gravedad, es electromagnético. Todos los fenómenos de creación del mundo se pueden explicar desde fenómenos eléctricos y magnéticos. Por ejemplo, tenemos el mito de Zeus, que creó el mundo para los griegos, pero ¿con qué lo creó Zeus? Con rayos y relámpagos. Con rayos y relámpagos. Energía Bueno, eléctrica. Tesla decía, si querés conocer los secretos del universo, tenés que hablar en términos de energía. tal cual. Cuando eso se lleva al laboratorio, vos podés explicar todo tipo de formación, desde las biocélulas hasta formaciones rocosas, que hoy se dice que pueden ser árboles gigantes. Hay gente que habla como, ¿no? Árboles gigantes en la tierra plana y demás. Porque sí, tienen forma de árbol realmente como cortado, pero con electricidad también se puede hacer. Entonces, acá es donde se empieza a mezclar. Yo soy más escéptico a esta cuestión de los árboles gigantes, tal vez. Lo tomo porque me interesa, pero digo, también se puede crear con electricidad este tipo de formación. Incluso los cráteres de la Luna, que hay muchos cráteres que no tienen explicación, ¿no? Un cráter simple de la Luna se puede explicar por el impacto de un meteorito, a pesar que nunca se vio, o con un rayo eléctrico. Acá arriba vemos en laboratorio una descarga eléctrica, aquí, ¿sí? Y acá vemos el cráter de la Luna. Cráter simple, perfecto. Iru, hablando precisamente de meteoritos, entonces esto es como el cañón del Colorado. Ahora lo vas a ver, perfecto, exactamente. Estas zonas de impactos, tu teoría es que no eran meteoritos, sino que es un tema de eléctrico. Claro. Ahora, cuando ya se empieza a ver esta formación en la Luna, uno podría empezar a pensar, bueno, fueron muchos meteoritos que justo pegaron en línea recta. Tipo ametralladora, parece. Claro, tipo, viste, bueno, vamos a tomarlo como que sí, tal vez en la posibilidad de los millones de años, que primero pegó uno, el día miércoles pegó otro, ¿no? Pero con electricidad, un rayo sí hace, ¿no? Es cierto. Con electricidad también se puede formar algo parecido. Bárbaro. Ahora, el problema empieza cuando... Además, solamente hay que saber el daño que provoca un relámpago cuando cae en la Tierra. Claro. El daño brutal. Totalmente. Ahora, el problema empieza con los cráteres que se llaman en astronomía cráteres complejos. Primero por la profundidad. Prácticamente no tiene profundidad el cráter. No tiene una cuenca. Esto es un plató. Está plano esto. Y tiene el borde levantado. Bueno, ese tipo de cosas con electricidad se puede formar. Cráteres complejos
Muy difícil explicar esto, un impacto de un meteorito en la Luna. Muy difícil. Desde lo eléctrico se forma de esa manera. Sí, se puede formar con una descarga eléctrica. Después tenemos el tema de cráteres con picos internos. Acá impactó un meteorito, pero se formó una montaña en el medio, en lugar de quedar agujereado. Con electricidad, dependiendo la carga eléctrica, se puede formar este tipo de cráteres que vemos en la Luna. Y por último, ríos. Los ríos en la Tierra. Si vos inyectás electricidad, el río es la huella de un rayo. Todo es eléctrico. Y luego, como mencionabas, por ejemplo, formaciones rocosas. Valles, montañas. Fíjate, yo te muestro este zoom que vas a ver ahora. Esto no. A ver, bueno, volcanes, terremotos, dunas. No sé si lo tengo por acá. Ahí. Ese es el cañón de Colorado. Ese es el cañón del Colorado. Pero esto está levantado. Por eso está también plano ahí. Como se ve la montaña de Devil Mountain. Esto parece, yo te digo, no, es una foto del helicóptero que te muestra. O sea, la teoría oficial dice que son efectos de los meteoritos y la otra teoría Claro, es que exactamente. El problema es que ahora, año 21 de enero del 2019, Universidad de acá española, te filman la Luna, porque están todo el tiempo filmando la Luna y te dicen, mira, hubo un impacto en la Luna, te dicen. Ah, a ver, ¿cuál es el impacto en la Luna? Bueno, hacemos un zoom. Esto es oficial de ellos. Fíjate, ese punto blanco que está ahí, que hace, aparece y desaparece, hace, eso. ¿Eso es un impacto en la Luna o es una descarga eléctrica? Porque si eso es un impacto en la Luna del modelo heliocéntrico, es, primero, que nadie detectó el meteorito. O sea, la NASA tiene 20.000 oficinas mirando el espacio y nadie le avisó que iba a impactar un meteorito tan cercano a la Luna. Impactan en la Luna, que está en el vacío del espacio exterior y ni siquiera sale volando polvo. Eso es un impacto. ¿Y por qué se ve blanco el impacto? Si ni siquiera hay para hacer combustión ni nada por el estilo. O sea, el impacto de la roca. Sí, bueno, no, el polvo que la ilumina el sol. Sí, pero ahí está en un eclipse. ¿Sí? O sea, ¿es eléctrico? ¿Es eléctrico eso o es que cayó una roca? Y no sé, ¿viste? Pero la cuestión es, ¿por qué nos ocultan todo esto? ¿Por qué se descubre siempre en algo oculto, en algo como Nikola Tesla hablaba, como Da Vinci también dibujaba, como hay siempre algo ocultado? Todo. En simbolismo y en numerología, en todo. ¿Habrás escuchado el Templo de Salomón? Salomón, sí. Bueno, el Templo de Salomón, si bien hay un edificio, bueno, dos templos, porque se destruyó el primero y el segundo, el tercero es el que se quiere construir ahora, donde Donald Trump ha sido designado el creador del tercer templo por la propia comunidad judía. Fuera de eso hay un gran simbolismo, que nosotros vivimos el Templo de Salomón. En términos gnósticos, el Templo de Salomón es aquel lugar donde hay conocimiento para integrarte con el cosmos, porque Solomón es Sol on Moon. No es que sea un templo en sí, yo te lo estoy hablando en el gnosticismo, sino que es Sol, el Sol, Om, es la energía de la vibración del sonido, porque nosotros creamos con el sonido, con lo que visualizamos, pero lo expresamos con sonido. Se dice que así se ha creado el mundo, con el Om. Y la Moon, la luna. Entonces el Templo de Salomón, por ejemplo, vos lo podés interpretar como un edificio, pero también lo podés interpretar como el propio mundo en donde estamos. El propio mundo en donde estamos es el Templo del Salomón, porque justamente todo es eléctrico, lo podés ver hasta en una aurora boreal, claro. En la antigüedad, no sé, los egipcios las auroras boreales las representaban como la diosa con las alas verdes, pero esto es energía divina. O la famosa lamparita, la famosa lámpara de luz, ¿no? Tesla dibujándola de esta manera y haciéndola funcionar, pero también hay un dibujo egipcio, el cual uno dice, ¿esto era un elemento decorativo o esto es tecnología antigua? ¿Y qué conexión tiene todo esto con el Vaticano? Porque si te fijas, el Papa cada vez que sale fuera tiene un objeto de madera que tiene la misma forma. Lo que me estás contando es lo mismo que ha hablado mucho, que ha fallecido, es Jordan Maxwell. Seguramente lo conoces. Claro, él dice que Solomon nunca ha existido. Te explica... Es el sol, la luna y el Om. Te explica lo mismo qué significa Hollywood. Claro, el bosque sagrado. Madre mía, Pero sí, desde el origen de lo que es, desde el origen de la misma, del concepto de lo que es la televisión. La televisión es un aparato creado para manipular. Para manipular, sí, eso. Manipular. Está No para entretener, sino para manipular. La patente de la televisión, que creo que la tengo acá rápidamente, la patente de la televisión, después se trasladó obviamente a la UNESCO, pero esta es la patente. Manipulación del sistema nervioso por campos electromagnéticos desde monitores. Este es el número de patente y acá tenés... Por eso yo desde aquí muchas veces
digo a la gente que lo primero que hay que hacer es apagar la televisión, apagar y no seguir en absoluto los medios de desinformación. Eso es lo primero que hay que hacer para entender un poquito la realidad y tratar de salir de este Matrix. Totalmente. Porque como la gente trague mucho el mensaje y trague muchas horas de televisión, de series, de estas, acaban absolutamente aborregados. Mira, creo que también lo interesante es, porque salir de la Matrix para mí es esta cuestión de la proyección astral, el viaje astral. Al menos lo que tenés que saber es cómo moverte en la Matrix. Porque también no podés salir de la Matrix. Pero, y es más, viste, la simbología en la película es Neo, el neocórtex, hace referencia a la potencia de la glándula pineal. Para poder ayudar a otros seres, tiene que entrar a la Matrix. Desde afuera no podés ayudar. No nos queda más entonces es lo que estamos estar haciendo. En esta Claro, Matrix. entonces, Aquí estamos capaz que nosotros elegimos bajar aquí para ayudar a la gente, no importa, así sea cocinándole a tu hijo. No estoy hablando en términos hedonistas de vine a salvar el mundo, no, pero quiero decir, esta idea de salir de la Matrix, para mí va por el lado astral, pero digo, hay que también saber operar dentro de la Matrix, porque si uno quiere hacer cosas, tiene que bajar a la Matrix. Hay que estar in situ. Hay que estar in situ, ayudando in situ, claro. Hay que poner el culo en la silla, ¿no? Digamos también. Hay que mojarse el culo. Hay que mojarse el culo, exactamente, ¿no? Pero esto sería también hacer una comparación con dimensiones, porque cuando tú sales fuera de la Matrix, sales fuera de una conciencia única, de una manera de pensar único. Uh-huh. Se habla mucho de subir de dimensiones, que al final no es que subes de una dimensión a otra como eliges tú, no es así de fácil y no pienso que es eso. Y pienso que son formas de pensamientos también. Coincido totalmente. Es un campo unificado. Sí. Para mí. De hecho, vos sabés que hay un documento de la CIA que avala, esto te va a gustar. En la década de los 60, la CIA, nosotros seguramente ustedes conocerán el proyecto MKUltra, ¿sí? Mind Control, que hoy en día seguís teniendo el Mind Control para políticos, celebridades. Las nuevas formas de guerras híbridas que hay, son las guerras híbridas psicológicas, claro. Pero también está el MKT, que es el marketing. Sí. El marketing, a vos te persuaden a tener ciertos consumos que tal vez vos no los necesitas, por ejemplo, porque te están manipulando la mente, te están manipulando. Están generando esa ansiedad para el consumista para estar dentro del sistema al 100%. Bueno, claro. Y parte de salir de ese sistema es romper con eso. Obvio. Sigmund Freud dijo, la herida más fuerte es la doctrina copernicana, pero el sobrino de Sigmund Freud, Bernier, fue el padre de la propaganda y de la publicidad. Así es. ¿no? Entonces, cómo todo se va conectando, ¿no es cierto? De alguna manera. En un momento, en esta época donde la CIA, volvemos al punto de Paperclip, los muchachos del bigote austríaco, ¿por qué fueron a la CIA? Porque ahí pudieron tener vía libre para seguir experimentando. Lo que tal vez después también hizo Mengele en Latinoamérica, ¿no? Y este tipo de cosas con el tema de la experimentación genética, etcétera, etcétera. En esa época, en la CIA se desarrolla el programa Gateway. Yo no sé si escucharon hablar del proyecto Gateway. Sí. Vos lo escuchaste. Bueno. Este es un documento oficial. Lo tengo acá, lo pueden descargar porque dentro del acta que ellos tienen de libre información lo tienen que desclasificar. Esto fue liberado en el año 1983. Este documento dio origen a lo que hoy es el Instituto Monroe, que esto es un instituto que enseña a la gente a salir del cuerpo. Volver, y en ese campo unificado, si se quiere, traerse información. Los grandes genios, incluso el Nikola Tesla, decía que cuando se encontraba trabado en una teoría, no iba a los libros, iba a dormir una siesta. Porque, ¿qué sucede ahí? En el campo de los sueños, si se quiere. No son simplemente sueños. Uno puede levantarse feliz, contento, llorando, amargado, pero hay veces que tenés viajes ahí. De forma involuntaria. Después, si sabés cómo hacerlo, eso es otra cosa y no es un sueño. No usás la puerta del sueño para eso, sino que a voluntad realmente vas a ese campo unificado. La CIA hizo eso. El proceso de esto derivó en la creación del Instituto Monroe. Pero previo a eso, el proyecto Gateway, operado por un grupo militar de inteligencia, quiso hacer uso de la visión remota y de poder salir del cuerpo sin irse al astral, quedándose en este plano tierra, para ir a buscar objetivos militares en lugar de mandar un avión espía. Ese era todo el propósito de esto. Salgo del cuerpo, voy hasta donde el territorio de mi enemigo, veo las instalaciones, vuelvo y las dibujo. Visión remota, pero de manera dirigida de forma astral. Se llevó a cabo. Acá está todo. Hay cosas que las empezás a entender desde esta perspectiva. Por ejemplo, ¿el problema cuál era? Era que los soldados que volvían del cuerpo no es que hablaban de haber ido a encontrar las bases militares del enemigo, sino que venían y empezaban a hablar de cómo estaba construido el cosmos. O sea, la información que recibían era de cómo era la Matrix material. Entonces los tipos empiezan, esto es documento oficial, el que quiere se enoja con el documento oficial.
Empiezan a hablar cómo se componía el cerebro, la glándula pineal. Vos mencionabas al Vaticano. El Vaticano tiene ahí sus 2 piñas. Sí, ¿no? En todo, estatua, todo, ¿no? todo es a través de glándula pineal. Todo es a través de la glándula pineal. Es el dispositivo que nosotros tenemos para comunicarnos con el cosmos. Y vos, en lugar de comunicarte con el cosmos de esta forma, ahora mirás el cielo y ves millones de kilómetros y te importa 3 carajos. Y nada, mejor me vuelvo para acá. Fíjate cómo te van cambiando, ¿no? La forma de ver el cosmos, de ver el mundo. Siempre te alejan. Por ejemplo, ¿qué determinan de cómo es la forma de nuestro mundo? Plano. Esto está en el documento de la CIA. Sí, Para pero- estas personas, nosotros vivimos en un plano de inercia circular, rodeado no de una cúpula, sino de un campo electromagnético, de un toroide. Esto que vos estás viendo acá, para que más o menos se entienda, en el modelo de Tierra plana, sería exactamente la combinación de las frases de Tesla, pero así. O sea, nosotros vivimos así. Un centro magnético donde gira esto que representa el imán, es el firmamento que gira, con el Sol y la Luna, en un circuito cerrado, con el agua plana obviamente, en un circuito cerrado atmosférico, el cual no se puede salir ni entrar de manera física. En este simple modelo, que en la Tierra esférica no se puede recrear, porque yo agarro una esfera, le tiro agua y se cae, no se queda pegada a ningún lado, en este modelo vos tenés todas las dinámicas climáticas para poder mantener presión atmosférica, por ejemplo. Lo cual en un sistema abierto como la Tierra esférica, cuando sale un cohete, ¿qué pasa con la presión atmosférica? ¿Dónde está el agujero de la capa de ozono que se llevaron cuánta cantidad de dinero con ese verso? No, ahora se cerró. Siempre estuvo cerrado el sistema. Por algo hay presión. No podés tener presión si yo saco la tapa de una boya. Claro. Y con esta cantinela, este mantra del dióxido de carbono, cuando Exactamente. cuando es el elemento más importante para la vida. Exactamente. En términos físicos, la Tierra plana es una representación simple así. En términos más complejos, es un sistema electromagnético Con un toroide. con un toroide, en donde tenemos un toroide, el rojo, el red shift, que se usa en astronomía, es el infierno, por eso el infierno lo dibujan con color rojo, y el blue shift es el cielo, por eso el cielo se ve azul, Azul, sí. donde el sol O pasa sea, y que carga la ionosfera. Realmente sería esférico, pero en esto quiere decir que Plano, pero con un campo electromagnético eso es esférico. 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 Exactamente. No es, la Tierra plana no es saco la Tierra esférica y pongo una moneda y todo el sistema solar sigue igual. No, porque el Sol sigue en nuestro modelo es pequeño, local y tiene el mismo tamaño que la Luna, por eso se eclipsa. Esta locura de modelo es el que tienen que explicar los otros, que nadie lo evidencia. Entonces, los militares que volvían decían, nosotros vivimos en un universo holográfico. Pero no holográfico en términos mátricos, que me conecta un cable, sino en donde hay sustancia, pero no materia. O sea, hay un mundo de posibilidades en el cual yo puedo acceder, que es la información. La información no tiene materia, no tiene eje de coordenadas. ¿Dónde está la información que vos almacenás en tu mente? ¿Dónde están los recuerdos? Hay gente que ha tenido accidente, que le falta medio córtex frontal y sigue teniendo recuerdos igual, y ahí supuestamente se alojaban los recuerdos. Entonces, nosotros somos seres multidimensionales. Tenemos un cuerpo dimensional físico, pero tenemos todos dispositivos para operar, como la glándula pineal, en campos que no son físicos. Que no te van a enseñar en la escuela a manejarlo, lógicamente, por ¿no? eso ese interés de las élites de bloquear esa glándula pineal con distintos elementos tóxicos para la glándula pineal, entre ellos el flúor, ¿Y sabes cuál es el más tóxico? el aluminio. La educación. Bueno, eso por supuesto. Es que ahí es donde está la potencia. Pero por eso he dicho antes que precisamente primero hay que aprender para luego desaprender. Los Y tipos, luego volver a ¿sabes? aprender con el autoconocimiento. Mirá, Es así. coincido, son tan perversos que te bloquean inicialmente por el lado energético, pero también por el químico, por las dudas. ¿Entendés? Como para que de última, si algún día te diste cuenta, tengas atrofiado lo que tengas que tener atrofiado. Uy, yo sabía correr, pero me cortaron las piernas de chico. Claro, nos quieren enfermos, sumisos y con niveles de testosterona de nuco. Sí, exactamente. Totalmente. Fíjate lo que esto está dibujado por los militares. Los militares no dijeron vivimos en un universo infinito. Nosotros vivimos en un toroide. De ahí también la simbología de la Todo esto es manzana. información de la CIA, o sea, todo Sí, esto sí, es información militar. desclasificado. Militar que después la podés corroborar desde otros lugares. Hay que sospechar de los militares, sí, obviamente. ¿Por qué a Newton se le cayó una manzana? Esa es una historia como la de Eratóstenes. O te pensás que un tipo como Newton se le va a caer una manzana. Ah, y ahí me di cuenta de la gravedad. Tengo las cartas originales de Newton. Newton decía, le escribe, está en la Universidad de Cambridge, sus cartas oficiales, manuscritas, que dice, nadie puede creerse que exista algo como la fuerza de gravedad sin un agente intermediario. Quiere decir, yo no puedo creerme, dice Newton, que este objeto va a atraer a este solamente porque ambos tienen materia. Tiene que haber algo entre ellos que los conecta. Claro, pero Newton no conocía la electricidad ni el magnetismo de la manera que se conoce hoy. Si hoy Newton estuviese vivo, sería un Tesla. Que Tesla se le cagaba de risa a Albert Einstein, porque le decía, como la gravedad no es una fuerza,
El planteo de Albert Einstein es que la gravedad es la curvatura del tiempo y el espacio, y yo tengo que imaginarme que el tiempo y el espacio es una malla, y la masa de un cuerpo hunde la curvatura del tiempo y el espacio, y entonces los objetos empiezan a darle vuelta porque van siguiendo la forma de la curva del tiempo y el espacio. O sea, yo me siento en un sillón y las cosas se caen hacia mi culo. ¿Sí? Bueno, bárbaro, le decía Einstein. Decía Tesla. Pero el tiempo y el espacio son un concepto humano y no son físicos. En este metro cúbico, ¿cuánto tiempo hay? No. No hay. Entonces, ¿qué vas a curvar? Se puede curvar lo que es geométrico. Lo que no es geométrico no se puede curvar. Entonces, el propio Newton decía, si este objeto atrae a este, algo tiene que haber. Después vino todas las investigaciones de magnetismo y electricidad, y a la fecha de hoy, cada explicación que se quiere dar en términos orbitales son eléctrico-magnéticos. De la gravedad no se puede demostrar nada. Eso también figura acá, en este documento de la CIA, donde se habla de un toroide electromagnético y nosotros estamos en el white hole, en el agujero blanco. Después está el sol negro. Entonces, o sea, e incluso dicen, y esto es muy interesante, que nosotros estamos, ese campo toroidal es una doble hélice. O casualidad, el dibujo del ADN, el diseño de nuestro corazón. Nuestro corazón es un solo músculo, no son varias partes, es un solo músculo que es helicoidal, doble helicoidal. El corazón vos cuando lo estirás, se abre así, queda como una línea recta. Pero cuando lo soltás, se autoensambla y queda exactamente de esa forma. O sea, tenemos todos los dispositivos para conectar con esta otra realidad. Y ves que desde ahí se puede también traducir que nosotros somos dioses, se dice en el mundo espiritual, por culpa de la ley del causa-efecto. Porque ves, hay dos partes, positiva y negativa también. Sí. Por eso nosotros somos creadores. Y somos creadores en principio con la frecuencia, con la vibración, Totalmente. con la voz. Todo tiene una frecuencia, los números, las letras, las palabras que decimos, todo lo que nos rodea está creado por vibraciones. Ponlo. Lo pongo. No te quería interrumpir. No, es la verdad. Empieza a tener todo mucho más sentido cuando viene traducido también a las leyes de... Yo creo mucho en la ley de atracción, ¿vale? Y lo he estudiado Sí, claro. hasta un montón de cosas, no solamente la ley de atracción que tú entras en un local y tú dices buenos días, la gente sonríe. No. Creo más que tú cuando pones energía en algo y de verdad crees y de verdad lo visualizas, porque ves, esto es también con Emisync, te ayudas de frecuencia. No Sí. hemos tocado esto, pero si no me equivoco es la 4 Hz o 40. 440 contra la 432, ¿vos decís lo de la música? Sí, pero en el documental, en ese documento oficial de la CIA, también te habla de una específica frecuencia Sí, donde las tú frecuencias utilizas, alfa, las frecuencias que beta, se la utiliza frecuencia este binaural. Binaural binaural. frequency, sí. Y es todo hecho de frecuencia. Y por eso es tan amado, tanto amado Tesla y todavía que no se conoce. Amado y odiado, ¿no? Y ocultado. Por Ocultado. muchos. Ocultado. Bueno, Ocultado, bien dicho. odiado solamente por la gente que quiere el mal a la sociedad y a la humanidad, porque él Sí, solamente hizo cosas y su fin era buscar la energía accesible a todo el mundo, la energía gratuita. O sea, quiere decir, todo lo que hizo Nikola Tesla era un hombre absolutamente avanzado, y el propio Albert Einstein dijo, cuando le dijeron que él era el Pregúntale a Tesla. Sí, Pregúntale a Tesla. Nada, desde hoy vamos a cambiar a Einstein de aquí. Quiero Sí, Tesla, quiero a Tesla. Ya está. Albert Einstein, la verdad que dejaba mucho que desear. Bueno, pero el propio en la Albert propia Einstein historia, ¿no? reconoció Sí, que sí, era Tesla el hombre más inteligente, mucho más inteligente que él. Sí, de cómo es la forma de nuestro mundo. Plano. Esto está en el documento de la CIA. Sí, Para sí. estas personas, nosotros vivimos en un plano de inercia circular, rodeado no de una cúpula, sino de un campo electromagnético, de un toroide. Esto vivimos así. Un centro magnético donde gira esto que representa el imán, es el firmamento que gira, con el sol y la luna, en un circuito cerrado, con el agua plana obviamente, en un circuito cerrado atmosférico, el cual no se puede salir ni entrar de manera física. En este simple modelo, que en la Tierra esférica no se puede recrear porque yo agarro una esfera, le tiro agua y se cae, no se queda pegada a ningún lado. En este modelo vos tenés todas las dinámicas climáticas para poder mantener presión atmosférica, por ejemplo. Lo cual en un sistema abierto como la Tierra esférica, cuando sale un cohete, ¿qué pasa con la presión atmosférica? ¿Dónde está el agujero de la capa de ozono que se llevaron cuánta cantidad de dinero con ese verso? No, ahora se cerró. Siempre estuvo cerrado el sistema. Por algo hay presión. No podés tener presión si yo saco la tapa de una boya. Claro. Y con- Si es un sistema electromagnético. Tesla tiene más de 300 patentes, Albert Einstein no tiene ninguna sola. Tiene una sola compartida, que es del experimento de la luz fotovoltaica, que dio lugar, entre comillas, a la física cuántica, pero que se puede interpretar de otra manera, obviamente. Pero a la humanidad en sí, ¿qué hizo Albert Einstein?
No, y él se reconocía como una persona que no había terminado la universidad. O sea, terminó trabajando en oficina de patentes en Berna y de ahí sale toda esta historia, pero en realidad se sabe que él tomó cosas de otros autores. O sea, la historia de el E igual a MC al cuadrado. Nikola Tesla, Hiru, desde tu conocimiento, Nikola Tesla estaba al corriente de todo esto, también creía en vuestra teoría. Dicen que hay una frase que es esa, que cuando le preguntaron, que dijo que la Tierra no era un planeta, era un reino. Después también él hablaba de algunas cosas con de Marte y demás. Yo no te podría decir a ciencia cierta. Lo que te puedo decir es que el tipo al menos en términos científicos, desarrolló cosas y tecnologías que a la fecha de hoy demuestran que, por ejemplo, la primera transmisión por radio la hizo la BBC desde Inglaterra a una ciudad en Estados Unidos, en línea recta. En el año 1904 creo que fue. La primera transmisión de la BBC de Londres. Estamos hablando en línea recta, obviamente. Desde Londres, que no fue Londres, fue una ciudad ahí de Inglaterra, a Estados Unidos. O sea, hay 10.000 kilómetros, ¿me entendés? O sea, la onda no hace esto. Ya está. Yo creo que, Hiru, con el tema ya has dado suficiente información, que cada uno ya piense en esto. Pero no sé si era terraplanista o no. No, pero bueno. ¿Cómo ves la situación actual a nivel geopolítico? Porque estamos viendo que esa francomasonería, ese mundo anglosajón, ese mundo de los países de la Commonwealth, ¿tú crees que hay una alternativa ahora con los BRICS? ¿Crees que hay opciones que hay o que se va a imponer el globalismo? ¿Cuál es tu opinión sincera, Hiru? Desde que la gente, perdóname que sea tan incipiente, desde que la gente piensa que la Tierra es una esfera, piensa que el globalismo triunfó. La globalización y el globalismo viene porque la forma geométrica del mundo es una esfera, ¿no? Es un globo. Si no, no se llamaría globalismo. Se llamaría como se tiene que llamar, imperialismo. Cambiaron la palabra por esa forma geométrica y hasta incluso se escudaron ellos diciendo nunca había caído en ese paralelismo. Esto no es un imperialismo, esto no es un feudalismo moderno. No, esto es globalismo, muchachos, no pasa nada. El globalismo no viene a ser que una nueva forma avanzada, moderna, endulcorada de colonialismo. Sí, incluso creo que es más peligroso porque estamos entrando en la era de un feudalismo tecnocrático. Literal. Y de datos, claro, absolutamente. Una datocracia. Por eso promueven esta idea de somos animales hackeables, ni más ni menos. Control social absoluto. Pero ¿tú crees, hay alternativa? ¿Crees? Porque yo creo que la gente poco a poco está despertando y muchas cosas de esta maléfica agenda, que no diré el nombre para que no nos censuren, muchas cosas de esta agenda no se están. Sí. Este video lo he creado yo, esto con Michael Tellinger. Estos son los subtítulos que he dicho yo. Claro. Ahora lo vi las fotos y digo, yo conozco estas imágenes, perdóname. Pero me habéis interrumpido. Tajantemente. No, yo pará. Yo te voy a decir una cosa. Yo te interrumpí, pero acá lo tengo preparado para la temática que vos querés tocar. Pero lo que él dice es verdad. Sí, no, pero se ha emocionado. Este es de Daily Motivation o Video Advice. Este es mi canal. ¿Video Advice es tu canal? Es de mi hermano, pero trabajamos juntos. Video Advice, Be Inspired, Daily Motivation. Y he visto eso y digo, este es mi imagen, eso lo he discitado yo. Digo yo. Es que, a ver, esto que yo saqué de acá, perdón. Perdona, es que me has emocionado y las emociones siempre son buenas. ¿Y de arriba quién es? Michael Tellinger, porque él explica todo esto. Claro, este es el tipo. Este es el tipo que cuando le preguntaron qué son las estrellas, no dijo son otras bolas solares, como te dicen en el modelo normal. Dijo, no, mira, las estrellas, lo que nosotros podemos decir es que para poder hacer una estrella hay que inyectar sonido de alta frecuencia a un medio, en agua. Por eso nosotros decimos, hay agua arriba, no hay agua arriba. Y cuando vos haces estos sonidos, que se empieza a hacer luz, cuando vos frecuenciás el sonido en un medio a alta frecuencia, se genera esto es lo que se está viendo, que es una estrella. Luz, y es una estrella en el cielo. Esto que está diciendo ahí está apoyado incluso en referencia a la revista Nature, que citan al propio Nikola Tesla, diciendo, si querés encontrar los secretos del universo, entonces, ¿la estrella son otros soles o es plasma? Es plasma porque te lo demuestra esto. De ahí, perdóname que te lo una, de ahí yo te lo conecté con la frecuencia de que a través, porque la voz, a vos te dibujan esto y te dicen, no, la voz es una onda. No, es un toroide, maestro. No es una onda. La onda es la representación simplificada de un toroide, por eso cada vocal en realidad dibuja un toroide. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un campo toroidal. Entonces, si vos te querés conectar con lo divino, el lenguaje es toroidal, es vorticial. Y de ahí estaba el video de que cada frecuencia en un medio tiene un patrón armónico, por eso tus abuelos te decían no te hagas mala sangre, y de ahí las formas geométricas que utilizaban los templarios, los masones en las iglesias, que te lo dicen hasta en este programa de Iker Jiménez.
La pregunta, fíjate la pregunta. Y no me digan si esto no es magia, incluso se va perfilando cada vez más una forma, pura física, desde luego. ¿Qué pensaban los templarios y otras personas cuando pasaba esto? ¿Y qué pensaban? Dibujaban un rosetón en una catedral o dibujaban un arco en un techo para comunicarse con lo divino. Bueno, eso es. Ese es Vamos, Ciru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.